Bueno, buenas tardes a todos. Soy José María Sanz Magallón, director general de la Fundación Telefónica. Y en primer lugar, pues darles a todos la bienvenida y agradecerles su presencia aquí. Yo estoy convencido de que les va a resultar muy provechosa. Por parte de Fundación Telefónica, nosotros hemos querido crear en este espacio Telefónica un punto de encuentro pues para todas las ideas innovadoras que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. Y realmente en esta ocasión el tema que nos trae es uno de los temas que nos parecen más importantes y que realmente nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque dentro de Telefónica, de Fundación Telefónica, uno de los ejes en los cuales centramos nuestra actividad y un eje además que compartimos con muchos ámbitos del Grupo Telefónica es precisamente la empleabilidad. Nosotros estamos convencidos y nuestro presidente, el presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, pues no se cansa de repetirlo, que nos encontramos ante una de las grandes oportunidades, de las mayores oportunidades de la historia de la humanidad. Mucho más importante, la revolución digital y los beneficios que puede traer para la humanidad son mucho más importantes que los que ha podido traer pues la revolución industrial o cualquier otra cambio tecnológico. Dentro de estas oportunidades, no obstante, hay que saber aprovecharlas, hay que ser capaces de prepararse y aprovechar todas esas oportunidades, y para ello, en gran medida, la clave está en la educación y en la formación, ¿no? Por eso, desde Fundación Telefónica hemos puesto en marcha, dentro del área de empleabilidad, pues un programa que llamamos Empleo Digital, que precisamente lo que consiste es en dotar de habilidades de profesionales digitales a las personas pues para que sean capaces de adaptarse y de desarrollar pues sus actividades en este nuevo entorno. Este programa Empleo Digital que se está desarrollando en toda España en colaboración además con instituciones como ayuntamientos o como comunidades autónomas, realmente está ayudando a formar a las personas en nuestro país, fundamentalmente jóvenes, pues en lo que el mercado laboral hoy en día demanda, ¿no? Pues en desarrollo de aplicaciones, en realidad virtual, en desarrollo de webs, y creemos que hoy en día uno de los campos más importantes es precisamente el campo del Big Data, que nos permite pues analizar millones de bits, millones de piezas de información, y gracias a eso pues ser capaces de tomar decisiones de una manera mucho más eficaz. Para ello, pues el equipo de la Fundación Telefónica pues hemos organizado pues una sesión que yo estoy convencido de que no les va a defraudar. Es una sesión que creemos que es de lujo. Ahora Luis Miguel Olivas, que es el responsable de empleabilidad digital de Fundación Telefónica, pues va a ir presentando el resto del evento, pero bueno, les puedo adelantar que tenemos con nosotros a Carmen Artigas, que es la fundadora y CEO de Synergic Partners, pues que es una empresa que pertenece al Grupo Telefónica, que ha sido pionera en Big Data. Ya me impresionó mucho además como Carmen vio la oportunidad pues hace ya cuando nadie hablaba de Big Data, y me contó cómo a raíz de una conferencia que estuvo en Barcelona pues comprendió que eso era el futuro, y hace ya pues 12 o 14 años, cuando nadie hablaba de esto ni se le ocurría, pues empezó a trabajar en esto. Contaremos también con la responsable de Big Data para Telefónica, la responsable global para el Grupo Telefónica, que es Elena Gil, que es también otra persona pues con una amplia trayectoria en el sector y con una amplia experiencia en el mundo digital, y con la persona responsable de transformación digital de Fundación Telefónica, que es Lucila Valarino. Y como ellas son realmente las protagonistas y las importantes, yo no quiero ya entretenerles más, y le dejo entonces a Luis Miguel Olivas, que ya va a ir introduciendo y empezando con el resto de la sesión. Muchísimas gracias, y espero y estoy convencido de que lo van a disfrutar. Gracias. Gracias, José María. Bueno, bienvenidos también los que estáis viéndonos al otro lado del streaming. Se agotaron las entradas y bueno, ha habido mucha demanda, mucha expectación, y como dice José María, esperemos que disfrutéis y que nos vayamos aquí con unos conceptos claros aprendidos.
Me encanta ver el auditorio lleno de jóvenes todos, sin importar la edad, porque lo que importa es la actitud de querer venir, de querer aprender, ¿no? Las ganas de reinventarnos. No, es que César estaba diciendo que las ganas de querer aprender te hacen estar aquí también, y eso es un joven. Bueno, lo que quería decir hoy, básicamente, ¿por qué estamos aquí, no? Son muchos de vosotros y vosotras seguro que habéis tenido dificultades a la hora de encontrar trabajo. Tenemos todas esas cifras que dicen los periódicos, casi un 40% de tasa de desempleo juvenil. España es uno de los países con la mayor tasa de paro de Europa, etcétera, ¿no? Que nos generan frustración, nos generan desmotivación. Pero por otro lado encontramos muchas otras noticias y, como decía hoy nuestro presidente César, 400.000 puestos de trabajo se han quedado sin cubrir, ¿no? ¿Por qué? Porque no había perfiles adecuados, ¿no? Fijaros, a ver. Mirad estas dos fotos. A ver, mis compis. ¿Sí? Vale. Bueno, mirad esas dos fotos. Esas dos fotos, ya os he dado la pista a algunos, si ha estado hábil, lo ha visto. Esas dos fotos son muy significativas. Si yo os pregunto cuáles son las grandes diferencias, no lo voy a hacer por no dilatarme más en el tiempo, pero me diréis, bueno, una está en color más azul, otra blanco y negro, una hay más chicos, otra hay más chicas, unos parece que están más concentrados que otros, pero la gran diferencia de esas dos fotos es en una universidad, la gran diferencia son 35 años. 35 años en los que el sistema educativo sigue aportando al mercado laboral perfiles que las empresas no están demandando. O me he dicho de otra forma, no está siendo capaz con unos tiempos ágiles de reinventarse y de poner al servicio del mercado los perfiles que necesitan. Y por ello creamos hace 2 años desde Telefónica, empezó con nuestros compañeros de viaje Telefónica Educación Digital, una empresa experta en todo lo que tiene que ver la educación digital y, por tanto, en el ámbito de la empleabilidad digital, empezamos un camino apasionante, un camino en el que decidimos formar a jóvenes como vosotros que no teníais esas competencias y esas habilidades y no teníais ese puesto de trabajo que todos necesitamos, y os formamos en una forma muy intensiva para ocupar uno de esos perfiles digitales que están demandando las empresas. Como decía José María, desde expertos en ciberseguridad, programación de videojuegos, aplicaciones móviles, Big Data, que es un poco también a lo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque además tenemos la suerte de Telefónica de tener Synergy Partners, uno de nuestros partners también, uno de nuestros colaboradores del proyecto, expertos en todo lo que tiene que ver con Big Data. Y acabamos de crear unos itinerarios, y es lo que habéis podido ver en la web. Si os metéis en la web de Fundación tenéis toda la información. Acabamos de crear 3 itinerarios, 3 perfiles: procesamiento de datos, visualización de datos y otro Big Data más orientado al negocio, que os están esperando a que os apuntéis, a que si nos veis desde otro lado también, no solo en Madrid, vamos a estar en Reus, vamos a estar en Sevilla. Vamos a hacer un total de 15 cursos en torno del Big Data para que ocupéis y seáis capaces de ser uno de esos perfiles que están demandando. Esto es cuestión, nosotros de Fundación Telefónica consideramos que tenemos que poneros a vuestra disposición las herramientas. Sois vosotros los que estáis ahí, los que con vuestra actitud de reinventaros, de cambiar vuestros perfiles, vais a poder aprovecharlas. No quiero extenderme más. Gracias por venir, espero que disfrutéis de una gran tarde y esperamos de alguna forma que sea participativa, dinámica, que preguntéis todo lo que tengáis, que no os vayáis con dudas y que aprovechéis al máximo estas 3 expertas que luego vais a tener en el panel. Gracias. No hay aplausos. Aplausos a los importantes. Voy a presentar, ya lo ha dicho José María, Karma Artigas, CEO de Synergy Partners. Es una apasionada del Big Data, ingeniera química y, en cambio, experta en el sector de las telecomunicaciones. Y os puedo decir una cosa de ella: no os va a dejar indiferentes. Aprovechar toda la energía que transmite, porque realmente no os vais a olvidar de su charla en mucho tiempo. Adelante, Karma. Gracias.
Bueno, con la presentación me has puesto el listón muy alto, a ver si cumplimos las expectativas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Es un privilegio tener esta audiencia de gente que está interesada en una temática que cada vez es más actual, pero que no deja de ser compleja, ¿no? Y aquí felicitar la iniciativa de la Fundación en poder pues acercar el Big Data a tanta gente y en atreverse a definir estos nuevos itinerarios profesionales que espero que después de la sesión de hoy entendáis un poco más y sobre todo entendáis las claves de por qué Big Data es algo que va a transformar realmente muchas industrias y, por qué no, vuestra manera de vivir. Y por eso lo hemos titulado Big Data, Big Opportunities. El título es en inglés, pero la conferencia va a ser en español, pero queda más chulo, ¿no? Arrima con el Big Data. Y supongo que todos habéis oído hablar de lo que es Big Data, pero no todo el mundo. Yo siempre digo que el subtítulo de esta sesión es todo lo que usted quisiera saber de Big Data, pero nunca se atreve a preguntar. Con lo cual, hombre, si tenéis alguna pregunta que os arde durante la sesión, levantáis la mano y después tenemos también un coloquio que será muy ameno pues, con Elena y con Lula para poder resolver otras dudas, ¿no? Por tanto, voy a estructurar la sesión de hoy en 4 bloques. El primero es entender cuál es esta nueva realidad. Y fijaros que si existe Big Data hoy, es por vuestra culpa. ¿Por qué? Porque sois seres digitales. Estáis permanentemente conectados. Yo que tengo una edad más que la mayoría de vosotros, yo aún viajaba y cuando yo llegaba a un país llamaba a mi madre por una cabina de teléfonos, ¿no? Ahora todos hablamos o por WhatsApp o por móvil, más por WhatsApp cada vez, ¿no? Antes teníamos un billete físico que incluso pagábamos para costes de emisión, nos daban un billete físico. Ahora ya no solamente es un billete virtual, sino que ya vamos con el QR, ¿no? Ya ni tan solo imprimimos el billete en casa. Por supuesto, antes, pues cuando teníamos los tiempos muertos de espera, leíamos libros y ahora estamos locos buscando una wifi, ¿no? Y por supuesto, visitábamos un edificio como el Coliseum y nos entreteníamos visitarlo y ahora lo que estamos locos es para hacer el selfie, ¿no? Y hacemos más selfies a lo largo del día de los que somos capaces de luego revisar y procesar. Por lo tanto, realmente nuestra vida es totalmente digital. Desde Telefónica tenemos unas cifras tremendamente relevantes. Sabemos ya que España es el país más conectado de toda Europa, que el 19% de los usuarios utiliza 5 dispositivos o más conectados y que el 81% de los españoles que nos conectamos a Internet lo hacemos a través del móvil. Por tanto, está cambiando también nuestros hábitos de conectividad y también nuestros hábitos de consumo. De hecho, compramos 3 veces más desde aplicaciones móviles que desde las webs de Internet. Y no sé si alguno de estos os parece más familiar, pero lo que ocurre es que los que sois más jóvenes y los millennials, estos tienen lo que llamamos el fenómeno de la hiperadopción. Cada cosa nueva que sale se adopta masivamente con menos tiempo. Se adopta más rápida esa nueva generación tecnológica, hasta el punto de que 3 de cada 10 consultamos el móvil cada 10 minutos y no sé si alguno se siente reflejado en que en los primeros 5 minutos después de adelantarse, casi que conectas el móvil antes de ir al baño. No sé si alguno lo hace. Que levante la mano quien incluso entre el camino de la cama al baño ya ha visto el móvil. O sea, o porque ha parado el despertador o porque ha consultado el email, ¿no? Los emails. Estamos hiperconectados. Y de hecho, esto es una encuesta muy interesante, el 70% de los jóvenes preferís perder la cartera a perder el móvil. ¿No? Suena familiar. ¿Pero qué ocurre? Eso es lo que llamamos el Internet de las personas. Pero existe otro mundo cada vez más importante que es el Internet de las cosas. Las conexiones de Internet no van a ser ya a partir de ahora, lo masivo no va a ser la conexión hombre-máquina, el hombre con el ordenador, el hombre con el móvil, el hombre de las redes sociales, sino que cada vez más van a existir conexiones máquina-máquina. Todos y cada uno de los dispositivos que nos diríamos, alrededor de nuestra vida cotidiana, van a estar conectados, van a ser un sensor conectado en la red. Y de hecho, la gran explosión de datos masiva va a venir por los datos conectados de las máquinas, el Internet of Things, más que las personas. Y de hecho, ya se está estipulando que en el año 2024 va a haber 26.000 millones de conexiones a Internet por parte de máquinas, ¿no? Evidentemente esto es posible porque esos sensores que van a estar conectados a nuestro refrigerador, a nuestra cafetera, a nuestro teléfono, a nuestro Fitbit, a nuestro reloj, cualquier aparato de la casa, desde nuestro timbre, va a estar conectado, por supuesto nuestro móvil, cualquier cosa, está sensorizado. Y este coste de sensorización, el coste de los sensores, ha caído en picado. Y esto es lo que está favoreciendo es de una
pues, distribución masiva de esta capacidad de sensorización y de conexión. Y por tanto las organizaciones, sobre todo industriales, las empresas, apuestan por la IoT para sensorizar también sus máquinas, sus procesos industriales y utilizar Big Data también para mejorar la eficiencia de sus procesos. Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data, realmente estamos hablando de una proliferación masiva de datos que tienen su origen tanto en las interacciones que hacemos las personas como también en las interacciones que hacemos las máquinas. Todo esto lo ha facilitado la caída en picado, como os decía, del coste de la banda ancha, de la conectividad, del coste del procesamiento y del coste también del almacenamiento. Y de hecho, un poco si vemos el paradigma de qué costaba lanzar o crear una startup o una compañía tecnológica el año 2000, pues como mínimo tenía que levantar 5 millones de euros. Luego, gracias a la cloud, la gente no tenía que invertir en IT, en infraestructura, sino que podía alquilar una capacidad en la nube. Y se abarató a 500.000. Luego a 50.000 porque encima tenemos los software open source. Y ahora casi con 5.000 euros cualquier persona alquila un espacio de procesamiento, una nube de Amazon, monta una startup con una capacidad de cálculo y procesamiento 10 veces más que el ordenador que tenía el FBI hace 20 años. Por lo tanto, para mí Big Data tiene que ver con la democratización masiva del procesamiento a bajo coste. Si esto no estuviera así de barato, no estaríamos hablando hoy. Porque solo la NASA, la CIA, el FBI y la Agencia Meteorológica de Estados Unidos se podría pagar el supermega ordenador capaz de procesar Big Data. Y si estamos hablando hoy es porque esto está accesible y porque está al alcance de todos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí, Big Data es justamente eso, la democratización masiva del procesamiento de datos a bajo coste, con un elemento fundamental. Por primera vez, un cambio cuantitativo, es decir, la cantidad de datos que somos capaces de procesar, nos lleva a un salto cualitativo, que es la capacidad de cosas nuevas que somos capaces de descubrir. Por hecho que debemos mezclar tantos datos juntos y no nos importa lo que cueste procesarlos ni lo que nos cueste almacenar, somos capaces de tener muchísima más información y por lo tanto detectar cosas que antes no veíamos. Un ejemplo, ¿cuál es la información que una tienda física, una tienda de ropa, tenía o capturaba pues de ese espacio? Pues básicamente pues lo que facturaba la caja y como mucho pues las fichas de los empleados, la ficha del producto de proveedor. Os voy a pasar una imagen de todos los datos que podemos capturar en el sector retail. En una tienda podemos capturar toda la información de sus clientes, de sus tarjetas de compra, de su fidelización, de los SMS que les enviamos, de su comportamiento en la tienda, de su geolocalización, de lo que hacen nuestros call centers, de sus emails. También podemos, evidentemente, sacar datos de todo el proceso de suministro, ¿no? De dónde viene la prenda, la logística, dónde la almacenamos, dónde se ha producido, los recibos, la información. Pero luego tenemos toda la información online, lo que tenemos en nuestra tienda web, las interacciones que tenemos con nuestro Twitter, con nuestro Facebook, con nuestra página. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ponemos sensores en nuestra tienda y vemos por dónde pasa la gente? ¿Por qué no ponemos sensores en los productos y veremos qué compra la gente y con qué lo combina? Mira, hay un cliente nuestro, que es una compañía de cosmética, que aún no se ha lanzado, está en secreto, y le estamos diseñando todo su plan de Big Data para que desde el día 1 sea una compañía 100% digital y 100% de datos. Y están poniendo sensores, las chicas me vais a entender, en los pintalabios, en las sombras de ojos y en los coloretes. De manera que van a ver quién combina qué color de pintalabios con qué color de sombra de ojos y con qué colorete. Y de hecho tendrás una aplicación móvil donde tendrás una foto, un selfie, y en función de que vas vestida te va a proponer qué maquillaje tienes de comprar hoy. ¿Esto es una compañía? Sí, claro. Cuánticos. Yo no sé quién va a llevar. Yo creo que antes llegará al 5G que el superconductor cuántico, ¿no? Claro. ¿A nivel de qué? ¿De ciberseguridad o de procesamiento? ¿De procesamiento? Ningún problema, porque una cosa de lo que estás hablando tú es de la velocidad de la conexión y la velocidad de transmisión de esos datos. Pero nosotros no capturamos los datos mientras se están moviendo. Capturamos los datos cuando están ya en lo que llamamos el gran lago de datos, que es donde los vemos. O sea, lo que pasará es que desde que los sistemas de origen a donde volquemos los datos, esa conexión irá mucho más rápida. Si tenemos que estar escuchando la red... ¿Pero sí. cómo los analizamos? Igual que ahora. Otra cosa es cómo el ordenador cuántico, o sea, si esta 5G nos genera muchísimos más datos que hoy, tendríamos un problema no de procesamiento, sino de tiempo de procesamiento. Tardaríamos quizá más horas, en lugar de terminar 5 minutos, tardaríamos media hora, ¿no? Si tengo un ordenador cuántico, en lugar de 5 minutos, tardaría 5 segundos. ¿Vale? Es un tema de velocidad y de equilibrio. Pero yo creo que
yo creo que de aquí a que salga 5G, seguramente la industria de Big Data también habrá avanzado tanto como para seguirle el ritmo, probablemente. Pero realmente no es un problema de velocidad, es un problema de variedad. De hecho, cuando hablamos de Big Data, hablamos de las 3 Vs, ¿no? Y lo has dicho muy bien. La V de volumen de datos, la V de variedad de datos, cuántas fuentes distintas podemos tener, y la V de velocidad. Pero velocidad en cuanto al tiempo de análisis, si algo le estamos utilizando cuando ya ha ocurrido o lo podemos estar monitorizando a tiempo real. Y aquí esto es sencillamente un ejemplo de cómo un sector tan tradicional, que puede ser una tienda de electrodomésticos, puede tener una fuente inacabable de información de todo tipo. ¿Qué ocurría? Hasta ahora, la tecnología que tenemos... Cuando la óptica cuántica haga que la transmisión de datos sea a través de la luz, ¿Cómo lo vamos a...? Va a haber una transmisión de datos, bueno, que yo ni me la aseguro, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué? Cuando la transmisión no sea ni por la fibra ni por la red, sino sea a través de la luz, a través de la óptica cuántica. ¿Cómo se va a poder analizar eso? A ver, hoy en día... Perdona por el rollo. Pues tampoco lo sé, porque yo no soy experta en cuántica. Voy a preguntarle a Ignacio Cirac, que está de consejo de Telefónica y es doctor de física cuántica de Max Planck. ¿qué más sabe? Sí, pero lo que quiero decir, hoy en día tú analizas los datos, independientemente que te vengan por la cable, por la wifi o por la fibra óptica. ¿Sabes Si por te cómo? vienen Oye, perdona que te interrumpa. teletransportados, tampoco pasa Carmen, nada. perdona que te interrumpa. ¿Sabes cómo me he hecho yo popular con mis sobrinos nietos? ¿Eh? ¿No? Diciéndoles que van a ir a Marte en 25 años a través de la luz. Te vas a teletransportar. Claro, y me dicen, tío, en el colegio lo he contado y me dicen que no. Oye, que me lo ha dicho uno que sabe mucho que se llama Cirac. ¿Es verdad o no? Es verdad lo del gato, que está vivo y muerto a la vez. Vale, Lo del perdona gato por el rollo, Schrödinger. ¿eh? Bueno, aquí lo importante, yo creo que, como dices tú, las comunicaciones van a avanzar, pero diríamos que el ritmo tecnológico de avance de las comunicaciones no tiene que ver con el avance de Big Data. Big Data tiene que ver cómo a partir de esos datos se generen, de dónde se generen, por los medios que se generen y por lo rápido o lento que se generen, al final llegan a un sitio donde tú eres capaz de verlos, procesarlos y, sobre todo, una cosa muy importante, detectar comportamientos. Porque lo que nos importa de Big Data no solamente es de dónde vienen los datos. En primer lugar, ahora somos capaces de procesar cosas que antes no éramos capaces. Toda la informática de los últimos 25 años solo nos ha permitido procesar lo que llamamos la información estructurada, es decir, unos y ceros, filas y columnas en una base de datos relacional o en una hoja Excel. No podemos procesar imágenes, no podemos procesar voz, ni podemos procesar hasta ahora los logs de navegación de tu web, ni las interacciones máquina a máquina. Eso es lo que permite Big Data, tratar todo este tipo de información tan dispersa de la misma manera que la informática tradicional ha sido capaz en los últimos 25 años de procesar las hojas Excel o las bases de datos. Por lo tanto, para mí lo importante de Big Data es que gracias a este salto cuantitativo, gracias al procesamiento de esta capacidad dispersa de información, somos capaces de detectar cosas nuevas, nuevas interacciones, nuevos tipos de datos, nuevas tecnologías, descubrir nuevos comportamientos que a la vez nos permiten descubrir nuevas oportunidades de generación de productos y servicios y, por lo tanto, nuevas oportunidades y modelos de negocio. Y es por eso que yo digo que Big Data, más que ser algo tecnológico, es algo que debe liderar negocio. A veces me gano algún enemigo diciendo eso. Porque ya que resulta que IT no pinta nada, no, claro que pinta muchísimo IT. IT tiene de poder disponibilizar los datos de la organización. Pero lo importante no es qué es Big Data, sino para qué sirve Big Data. Eso es lo más importante. Y para decidir para qué sirve Big Data, quien lo va a utilizar tiene mucho que decir, ¿no? Y al final Big Data se resume para mí, después de muchos años de experiencia, en estos 3 ejes. O bien Big Data nos ayuda a generar nuevas fuentes de ingresos, o bien Big Data nos ayuda a mejorar la eficiencia operativa, o bien Big Data nos ayuda a prevenir y predecir el fraude y el riesgo. Y cualquier industria, cualquier sector, tiene un caso de uso que se puede encajar en uno de estos 3 ejes. ¿Por qué Big Data nos ayuda a generar nuevas fuentes de ingresos? Gracias a la personalización. Big Data nos permite conocer mucho más a nuestros clientes, porque aparte de ser ese señor desconocido que me entra en la tienda, si lo tengo registrado en una tarjeta de fidelización, puedo saber si luego me ha comprado por Internet. Y puedo vincular una serie de información interna y externa a su perfil de consumidor. Cuando yo voy por Amazon y navego y me hace un motor de recomendación y me dice, los clientes que han comprado este libro también han comprado este CD, detrás está Big Data. Big Data está detrás de cada una de nuestras recomendaciones automáticas. ¿De acuerdo? Por tanto, Big Data tiene que ver con la personalización de los productos y servicios. De hecho, se está diciendo que nunca más va a existir un precio único para las cosas.
¿Cuánto vale una botella de agua? Pues depende. Igual vale 50 céntimos para ti porque no eres un cliente y te quiero conseguir de cliente, o le cobro 2 euros a Lula porque sé que se lo puede pagar. Y al final muchos de nuestros clientes les interesa distinguir cuáles son aquellos clientes de alto valor, aquellos clientes capaces de pagar más por algo porque es personalizado. ¿Vale? Otro ámbito muy importante es el caso de la eficiencia operativa. Cómo Big Data nos ayuda a tomar mejores decisiones. Decisiones a tiempo real, decisiones basadas en datos, no en intuiciones, no en lo que siempre ha ocurrido, decisiones contrastadas con muchísimas fuentes. Y, por supuesto, cada vez más el impacto que esto va a tener en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos y en lo que hoy llamamos la industria 4.0, que es justamente el cruce del Big Data con el Internet de las cosas para mejorar la industria. Y, ¿por qué no?, la parte de prevención y predicción de fraude y el riesgo, predicción de los ataques de seguridad medioambiental, predicción de fallos de red, mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. Y esto aplica absolutamente a todos los sectores. Por lo tanto, realmente Big Data, si estamos hablando hoy, es porque es el tema principal de preocupación en las mesas de los órganos de dirección de todas las compañías. ¿Cómo utilizamos Big Data para ser más eficientes? ¿Cómo utilizamos Big Data para fidelizar más a mis clientes y no se me vayan la competencia? ¿Cómo utilizamos Big Data para prevenir fallos, errores y fraude? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Es importante Big Data. Por lo tanto, no es solamente una invención tecnológica. Y lo vamos a ver. Ejemplos. Cómo Big Data nos cambia y nos disrupte muchos de los sectores conocidos. En banca y seguros, por ejemplo, Big Data se utiliza muchísimo en lo que ha sido el conocimiento del cliente, inicialmente en la prevención y predicción del fraude, y también nosotros tenemos ejemplos de, antes de lanzar una tarjeta de crédito, saber a qué cliente le tenéis de enviar esa tarjeta de crédito, por qué una y no otra, por qué canal, y qué propensión que decimos a la compra va a tener tal producto. Y antes de lanzar una campaña, saber a qué personas se las de enviar en casa la tarjeta prepagada, a quién les de enviar un SMS, a quién les de llamar por teléfono al director de oficina o quién es recibir una publicidad por Internet. Esto aplica a todos los sectores, prevención de la compra. Otro tema es esta vinculación de mundo físico al digital y, como lo estáis viendo también, en el sector bancario estamos viendo un cambio en el diseño de las oficinas. Para consultar el saldo tú ya no vas al banco, lo consultas desde el móvil. ¿Para qué vas al banco? Para encontrar un asesor financiero. Por tanto, el entorno que te está creando el banco ya no es un señor que va a rellenar la tarjeta, sino alguien que le asesore las finanzas personales. Y este cambio de concepto de relación con el cliente también tiene que ver con el espacio. Si somos capaces de crear un espacio que está datificado, que podemos ver las interacciones que hacen los clientes, los empleados, podemos mejorar también esa asistencia personalizada a ese banco, ¿no? Y quien habla de datificar una oficina, por supuesto, puede datificar una tienda. Y cada vez más en las tiendas, lo veremos después con casos que Elena contará de Luca, podemos interaccionar en aquello que hace el cliente, en qué momento compra, por qué compra y lo que busca. ¿De acuerdo? En el sector que decíamos, justamente de la distribución o de las tiendas más físicas, pues los Zaras, cualquier tipo de sector, pues podemos también casos de uso, como este caso que es de una importante cadena alimentación, donde fuimos capaces de segmentar a sus clientes de ese supermercado en función de lo que los clientes comentaban en la red. Resulta que era un supermercado que tenía, por ejemplo, 20 supermercados en España. Y en todos los supermercados, independientemente de dónde estuvieran, tenían la misma oferta, tenían los mismos productos. El supermercado sabía que a lo largo de este barrio, el 60% de sus clientes tienen un perro o tienen un gato. Y no tenía una oferta de comida de gatos ni comida de perros. Con esto descubrimos que había determinados subsegmentos donde tenía de meter en el supermercado comida de perros y de gatos, porque sus clientes tenían perros y de gatos, porque lo comentaban por Facebook, por LinkedIn, por Twitter o por cualquier red social. O éramos capaces de detectar si en una zona había gente fan de MasterChef y los niños le pedían a sus padres determinados productos que en el supermercado no encontraban, porque eran otro tipo de gama de productos. Por lo tanto, al final lo que estamos diciendo es cómo utilizamos una información externa de la red social, no estructurada, y pues la utilizamos como información de conocimiento de un cliente que hasta el día anterior era anónimo y quizá no lo es tanto, ¿no? O, como ejemplo, poder validar pues, la calidad de nuestros productos, no solamente por la calidad que anotamos, sino la calidad percibida, ¿no? Pues aquí decía, oye, que esto de leche de almendras no tiene ninguna, que con mucho tiene algún cacahuete, pero las almendras no están ni se le esperan, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, pues también tienes una medida no tradicional de lo que es la calidad de tu servicio, de tu producto. Un tema muy interesante es una importante empresa de refrescos, no voy a decir más, donde nosotros hemos utilizado
en el enriquecimiento de los datos de sus tiendas con los datos de movilidad de Telefónica. Y allí somos capaces de poder caracterizar al cliente potencial que pasa por la calle. Si esa tienda está al lado de una zona muy turística, y por tanto, esos clientes qué comportamiento tienen. Y eso es un poco el valor añadido de lo que hacemos en Telefónica a nuestros clientes, la capacidad de agregar datos anónimos, por supuesto, y de comportamiento para enriquecer y poder decidir pues campañas estratégicas de marketing, qué producto debe tener la tienda o qué campaña de promoción debe utilizar. Y esos son casos de uso de Big Data en el sector de retail. Pero también, como os he comentado, hay muchísimos casos cada vez más en la industria y en los servicios, desde cómo mejoramos la cadena logística para poder procesar y mejorar los stocks a tiempo real. Hay una gran compañía de automoción que nos ha pedido que optimizar la demanda y la oferta para reducir el stock intermedio. Y en un proyecto de 2 meses es capaz de reducir el stock por un valor de 80 millones de euros. Porque eres capaz de afinar muchísimo más qué coche va a salir en la cadena de producción y qué coche te van a pedir para enviarlo al concesionario. Si eso no lo sabes, te queda un stock allí muerto de coches que igual, como haya encima que caiga granizo, incluso estás en riesgo de perder ese dinero, ¿no? Entonces, toda esta optimización que tú hagas entre oferta y demanda es tremendamente importante para la industria. La otra, que cada vez más es importante, es el tema de mantenimiento predictivo. Hoy en día muchas empresas paran, por ejemplo, una vez al mes para hacer mantenimiento preventivo. Paro esa turbina, ¿no? La miro, la tengo parado un turno y luego la vuelvo a... no ha pasado nada, sigue bien. Y luego vuelvo a operar. Bueno, no ha pasado nada, sigue bien, que me detecta una jornada al mes de cada una de las piezas de una fábrica pueden ser millones y millones de euros. Pueden ser 15 millones de euros al mes, por hecho que tenga 100 componentes en una fábrica que tengan de parar un turno cada día. Si solo paro cuando realmente es necesario, porque tengo un modelo predictivo para saber cuál es el momento adecuado que tengo de parar, eso es un ahorro de costos tremendo y de eficiencia operativa. ¿Vale? Y luego en el sector público, que significa pues todas las administraciones públicas, la gestión de las ciudades, la planificación urbana y también, ¿por qué no?, pues el mundo de la sanidad, ¿no? Toda la eficiencia que significa la atención a los clientes, la optimización de los servicios de urgencia, la planificación de las listas de espera, de las camas, de los equipos, predecir si va a haber o no una epidemia de gripe en un tiempo real para podernos dotar. Eso es un tema muy interesante. Sí. Sí, estamos colaborando. Quiero hacerte una pregunta. Primero agradecerte todo lo que me estás enseñando, ¿no? Pero la siguiente pregunta que yo te voy a hacerte entonces desde Profuturo. Nosotros tenemos, tú sabes que nuestra misión es dar oportunidad a los chicos en entornos vulnerables, África, así y demás, en el tema de la educación digital para transformar la vida de estos chicos. Y tenemos sistemas que instalamos que automáticamente nos remiten los datos de cada alumno. Sí. Eso significa que el próximo profesional que yo debo contratar tiene que ser un experto en Big Data. Es que lo vamos a ver aquí y un poco es el debate. Todo mundo va a tener de saber trabajar con datos. El profesional de Big Data, hay muchos y unos serán especializados en una cosa y en otros. Pero como el ABC, como el nuestro alfabeto, los datos van a ser el nuevo alfabeto y todos nos tenemos de alfabetizar en datos. Y eso es muy importante lo que estás diciendo tú. Con Profuturo estamos colaborando con Sofía en casos de uso, estamos con la parte de Lula diseñando toda la estrategia de digitalización de la fundación y dando capacidades analíticas para que también el sector social se vea impactado positivamente de lo que Big Data puede aportar. Pero has anotado un tema muy interesante, que es el aprendizaje. Hoy en día Big Data permite diseñar itinerarios personalizados de aprendizaje. Es decir, que cada niño, en base a la interacción que tenga con una herramienta online, podamos definir su patrón de aprendizaje y se le aprenda mejor, viendo un vídeo, un tutorial, un juego, una PowerPoint o un profesor al lado que le hace un test. Y en función de cada manera de aprendizar individual, podemos ser capaces de adaptar de manera dinámica los contenidos de esa lección en función de eso. Y eso es Big Data. Estos patrones personalizados y adaptación dinámica en función de esa interacción. Hay un campo enorme a apostar ahí, por supuesto. Perdón, Carmen. Yo la primera vez que te escuché en un consejo telefónica me quedé alucinado, dije, pues lo que sabe, qué barbaridad. Y me di cuenta que yo estaba totalmente obsoleto. Pero me impactó también una cosa que me está chocando con lo que dices ahora, y no te voy a decir. Esta es una lista de las grandes empresas españolas que utilizaban esto, y eran 4 y el de la guitarra, Y estás hablando de una cosa que yo comparto totalmente, que no necesita todo el mundo. ¿Y por qué no lo hacen? Por desconocimiento. Y no quiero que expliques por qué, por desconocimiento. Porque les convendría a todos estar aquí, o sea,
te has apuntado un tema muy importante. Y os decía, Big Data necesita varias cosas. Primero, una tecnología que no existía hace 10 años. Ahora hace 10 años, 11 que fundamos la compañía. Big Data realmente empieza fuerte el año 2006, hace 11 años que Big Data existe. Por lo tanto, es una tecnología tremendamente madura. Por lo tanto, 2, es accesible a muy bajo coste. Por lo tanto, no hay un tema de barrera tecnológica, no hay un tema de reducción. ¿Sabéis cuál es la barrera? La barrera cultural. La barrera de cómo una tecnología que está disponible para todos, somos capaces de que el negocio, ¿entendéis negocio en el sentido amplio?, lo adapte. De encontrar un uso real de esa tecnología para un bien empresarial, un bien social, un bien general. Y este es el gap que estamos intentando construir. Y ahí es el esfuerzo también de la Fundación, de democratizar también este conocimiento para que este salto cultural, que significa hacer lo que hacíamos antes de maneras distintas, con herramientas distintas y con análisis distintos, nos permita cambiar y mejorar la manera que hacemos las cosas. Pero realmente hoy en día, hace unos años sí que el problema era la tecnología, porque era como en prueba y no escalaba y tal. Hoy en día no. Hoy en día el gap realmente es el nivel de adopción de las compañías de Big Data y los retos de cambio cultural y de formación de los nuevos perfiles. Lo vamos a ver después. Oye, mira. Esta mañana ha habido una reunión aquí, a las 10:30, de tecnología. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que de Big Data hemos hablado 2. Y me he quedado preocupado. Porque era una reunión de tecnólogos. O sea, que no era... Claro, esto es un problema. Tú tenías que salir en la tele. En vez de Sálvame, porque esto es mucho más interesante que Sálvame. Nosotros, si queréis, en el canal Cero Telefónica, ¿no?, hacemos un monográfico y ningún problema. Si me permitís avanzar un poquito, bueno, estos son casos de uso, por ejemplo, esto es una cosa que hicimos hace muchos años para Turismo de Madrid, para Madrid Destino, de justamente cómo utilizar Big Data para caracterizar pues los visitantes, los turistas que aún tenían que venir, ¿no? O sea, a partir de las reservas de los hoteles, de las reservas por visa, de los billetes, tú puedes saber si de aquí 2 meses te vienen, 200.000 brasileños. Entonces, igual, en lugar de actuar desde la demanda, actúa desde la oferta. Es decir, si hay gente aquí, ¿por qué no adaptas tu oferta en función de lo que sabes que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el fondo lo que estoy contando son ejemplos donde el cambio principal de mentalidad, que decíamos antes, es cómo pasar de tener una visión reactiva a una visión predictiva. Dejar de basarme en lo que ya ocurrió. Ayer perdí 1.000 clientes. Eso lo hacemos mucho en Telefónica, ¿no? El churn. Ayer perdí 1.000 clientes. O una empresa. Ayer rompí stocks. Qué lástima. No, perdona. Si ha ocurrido, ya no puedo hacer nada por remediarlo. A mí no me interesa cuántos clientes perdí ayer. Me interesa cuántos clientes estoy a punto de perder de aquí 2 meses. ¿Por qué se van a ir? Si es porque resulta que Orange me está sacando la tarifa del fin y la gente por precio se me va a ir. Y saber qué tengo que hacer para que no se vayan. Por tanto, dejar de actuar reactivamente para actuar predictivamente, ¿no? Sí. Una sola pregunta de curiosidad. Cuando comienza, digo, yo pues soy de alguna manera, no soy un nativo digital, ¿no? A mí me dijeron el otro día en una de las charlas que yo era un 50+. Ni millennial ni centennial, un 50+. Pero la pregunta es esta. Recuerdo en mi época de universidad que comencé con la regla de cálculo a trabajar y cuando me recibí, bueno, ya estaban las primeras calculadoras. Y se tardó un tiempo en adaptarse a esa nueva cuestión digital y tecnología. ¿Tú crees que con el Big Data el tiempo de adaptación va a ser menor para el común de la gente o va a tardar en popularizarse de tal manera que ya todos hablemos de Big Data? No sé si se entiende la pregunta. Sí. El tema está en que cada vez se adapta más rápido. Esta hiperadopción que te estaba comentando también ocurre en Big Data. ¿Por qué? Porque a la medida que vas adaptando, las cosas se van haciendo más fáciles y la siguiente generación ya tiene como descontadas muchas cosas. Es decir, que el primero que innova te pone el nivel tan alto que el siguiente se tiene que adaptar porque si no, tú no estás acostumbrado. Es como digo yo, cada vez que sale una primera versión de un programa de ordenador,
lo peor es ser el beta tester, ¿no? O sea, espérate que madure para que luego ya vendré yo y ya compraré ese programa, ¿no? Luego os pondré un caso de cómo una compañía como AliExpress es capaz de sustituir la web tradicional por una web por una foto. Pero lo que estamos haciendo es que la parte de Big Data va a quedar un poco en el back office, ¿no? Lo que el usuario va a ver es las aplicaciones encima de Big Data. Y esas van a ser tremendamente intuitivas, tremendamente naturales y cada vez más, gracias a Big Data, próximas al lenguaje natural y próximas a la interacción humana, ¿no? Sí, justamente Big Data nos acerca al mundo de la inteligencia artificial y el mundo de acercarse más a humanizar la tecnología. Big Data nos permite humanizar la tecnología. Esto lo vamos a ver. Hablando de la parte de predicción, un caso que nos gusta mucho contar es un caso que hicimos de Synergy Partners con el Ayuntamiento de Nueva York para la predicción del crimen. O sea, lo de Minority Report, tal cual. O sea, somos capaces de predecir con un 80% de fiabilidad cuándo va a ocurrir un crimen, de qué tipo, en qué barrio y a qué hora. Y eso permite predecir y, por lo tanto, poder planificar mejor las rutas de la policía de Nueva York. Eso lo hicimos única y exclusivamente con datos abiertos, con datos open source publicados. Cuando le enseñamos esto al Ayuntamiento de Nueva York, lo hicimos en colaboración con la Universidad de Columbia, en la cual somos partners, nos dijeron, ¿cómo? Esto lo habéis conseguido con datos abiertos, tranquilos, yo os pago una segunda fase y ahora accedéis a los datos de la policía. Quiero decir que eso es tremendamente potente. Y ahí lo que descubrieron cosas tan curiosas como que la mayor tasa de criminalidad está de 3 a 4 de la tarde en la calle, no en la casa por la noche, de 3 a 4 por la tarde. Entonces, todas estas cosas son cosas que a veces tú intuyes y no tienes datos numéricos que corroboren tus intuiciones y a veces intuiciones son totalmente erróneas. Por lo tanto, lo que es importante de Big Data es que aquellas decisiones que tomemos, las tomemos basadas en datos, ¿no? Eso también... un ejemplo, 3 ejemplos muy breves de cómo Big Data, aparte del sector industrial, también afecta a otros sectores, al sector terciario, al sector social, como vemos con la Fundación en su transformación digital, y también, ¿por qué no?, al mundo del deporte. Nosotros tenemos un proyecto con Sierra Nevada de caracterización de los perfiles de los esquiadores a partir de los datos de comportamiento de pistas y de los pasos por remonte. Pero, Elena, espero que luego puedas contar un poco más en detalle el proyecto que desde el área de Luca... Colaboras con la Universidad de Columbia, ¿de acuerdo? Sí. Yo estoy en el board de la Business School, ¿de acuerdo? Y en la última reunión le dije al decano, oiga, siguen explicando estos años lo mismo que me explicaban a mí en el año 69 y 70. A ver si vas y cambias el currículum de la escuela, porque está totalmente anticuado. No me pidas tanto. Oye. Entonces, trabajamos con el Instituto de Ciencia de Datos, que es un instituto multidisciplinar que agrega 9 facultades. ¿Me permites y una que en el próximo board de la Business School le diga al decano que hable contigo? Yo que sí, encantada. Yo. Porque los chavales... Pero no me metes en muchos líos, César? No. Le decía que espero que Elena nos cuente en detalle un proyecto espectacular que se hizo desde el área de Luca para mejorar el rendimiento del equipo Movistar, el Movistar Team, gracias a Big Data y analizar el comportamiento de los ciclistas y cómo distintos comportamientos, ¿no?, de entrenamiento y de alimentación mejoraban a unos o a otros, ¿no? Y también yo creo que también es muy interesante un caso que lo que llamamos el Big Data for Social Good, que es estos casos que estamos comentando, como lo que hacemos con Profuturo, como lo con Fundación Telefónica, y cómo el Big Data realmente puede ayudar a mejorar pues objetivos de sostenibilidad mundiales de las Naciones Unidas, en este caso, pues el tiempo de respuesta de un desastre natural porque es capaz de anticiparlo o predecirlo. Cuando realmente Big Data no solamente es algo que tiene una aplicación industrial, tiene cada vez más una aplicación social. Muy bien. Hemos hablado de la Big Data. Big Data como paradigma de lo que es el procesamiento masivo de datos y cómo este procesamiento masivo nos conduce a detectar unos patrones de comportamiento que nos permite predecir cosas y gracias a predecir cosas podemos cambiar nuestra manera de actuar. Pero esto está avanzando a una velocidad tan vertiginosa que lo que nos encontramos es que gracias a Big Data y a la evolución cada vez más constante de esta capacidad de procesamiento masiva, cada vez los chips son más baratos, las unidades de cálculo, las CPUs, procesan más rápido y a menos coste, que estamos viendo lo que es la emergencia de una manera rapidísima de todas esas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. El deep learning, el machine learning, el lenguaje natural y el reconocimiento de la imagen. ¿Cómo os puedo explicar eso de manera sencilla? Fijaros, hasta ahora las máquinas hacían una cosa que siempre han hecho mejor que los hombres, que es procesar, calcular cosas muy complejas en poco tiempo. Esto las máquinas siempre lo han hecho mejor, ¿no? Pero había 3 cosas que los humanos hacíamos mejor que las máquinas, que era identificar imágenes, identificar textos, identificar voz. ¿Sí? Hasta ahora. Hasta ahora.
La inteligencia artificial realmente lo que permite es utilizar capacidades exponenciales de procesamiento para desarrollar modelos predictivos muy sofisticados que emulan las redes neuronales de nuestro cerebro y permiten avanzar de una manera drástica en el reconocimiento de estas tres patas. Y ha sido el gran salto cuantitativo del desarrollo de inteligencia artificial. El reconocimiento de las imágenes, el reconocimiento del lenguaje natural y el reconocimiento de los textos, ¿vale? De hecho, hay muchísimos casos que hoy ya conocemos donde detrás está la inteligencia artificial. El caso más emblemático es el coche autónomo, ¿no? Habéis oído hablar del coche autopilotado o del coche autónomo, ¿no? Coche autónomo hasta el punto que hoy en día existe, pues en Singapur, taxis que funcionan sin conductor. Pero fijaros, el coche autónomo es un ejemplo de cómo una disrupción tecnológica de un sector que no tiene nada que ver disrupte otro sector ortogonal. ¿Quién hubiera dicho a General Motors que su competidor no era Ford o no era Honda, sino que era Google? Porque Google lanza el Google Car y lo lanza Tesla. Y Tesla y Uber, y también Google, crean el coche autopilotado. Y aquí tenemos como dos tendencias. La industria de automoción de toda la vida, los BMWs, que hacen el coche autónomo, y para ellos es un coche eléctrico con ordenador, y los Googles, que hacen el Google Car, que para ellos es un ordenador con ruedas. La industria del automóvil europea se quedó dormida mientras los Google y tal. Pero ahora se han puesto las pilas, Volkswagen, y a mí me dicen, y te pregunto, bueno, dentro de 2 años abrimos más que Google del tema este de la inteligencia artificial y nos los cepillaremos. ¿Tú crees que...? Google ha renunciado a competir. Es decir, Google lanza Google Car, hay dos modelos que decía, hay dos visiones, fijaros. Para la industria tecnológica, un coche autónomo es un ordenador con ruedas. Para la industria automovilística, un coche autónomo es un coche con ordenador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ordenador con ruedas y un coche con ordenador? La experiencia del usuario. En un coche con ordenador, en un BMW eléctrico autopilotado, yo tengo mi volante, tengo lo que me consume, la velocidad promedio, tengo las marchas. En un Google Car es un coche pelado, donde no me importa qué velocidad va, a qué consumo, si gasto más o gasto menos, ni a qué revoluciones. Yo entro con mis bits, con mi ordenador, y lo que espero es que sea una extensión o de mi tiempo de ocio o una extensión de mi tiempo de trabajo. Por tanto, lo que estamos aquí enfrentando son dos visiones de la experiencia del usuario. Detrás de todo eso hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar la posición a tiempo real y tomar decisiones a tiempo real. Y lo que está pasando ahora es que toda la inteligencia que ha desarrollado Google ahora la pone al servicio de la industria de automoción. Pero la industria de automoción es para explicarte que quién le hubiera dicho a la industria de automoción que quien competía era una empresa tecnológica. ¿Por qué? Porque todos son empresas de datos, porque todos son empresas de plataformas. Y al final lo de menos es quién haga ese coche. ¿Lo veis? Y detrás del coche autónomo es un ejemplo muy interesante, no solo de disrupción ortogonal de las industrias, sino de retos éticos que nos plantea el Big Data. Porque hay un caso muy interesante, no sé si suele la foto después no la hemos quitado. Hay un dibujo muy interesante donde dice, ¿qué hará un coche autónomo en esta situación? Imaginaos un coche autónomo que tiene 5 pasajeros y ve delante un paso cebra con 5 peatones. Y el coche ya sabe que no tiene tiempo a frenar. Y tiene que tomar una decisión. No frena y mata a los pasajeros, o se estrella contra el muro, no frena y mata a los peatones, o se estrella contra un muro y mata a esos pasajeros. ¿Quién toma esta decisión? Es decir, ¿quién programa a ese ordenador para que tome esa decisión? ¿Dónde están los principios éticos y morales detrás de los algoritmos para que cuando tome esa decisión tome la misma decisión que tomaría un humano? No sé si algunos habéis visto la película Yo Robot de Will Smith, donde en los primeros 5 minutos marca el personaje. Resulta que Will Smith iba en coche con una niña pequeña, estrella su coche en un río, cae al fondo del río y hay un robot que se lanza en el río para salvarlos. En ese momento que el robot está cayendo en el agua, el robot está haciendo cálculos a tiempo real. Está calculando las probabilidades de supervivencia de Will Smith y la niña pequeña. Y va el robot y salva a Will Smith. Salva a Will Smith. Porque por un 9% de posibilidades tiene más posibilidades de sobrevivir ese adulto que un niño pequeño. Pero un hombre nunca haría eso. Un hombre se lanzaría al agua y salvaría a la niña. Me es igual la probabilidad que tenga esa niña de sobrevivir y su capacidad torácica. Su potencial de valor humano es infinitamente superior al riesgo que tengo de que perezca. Esos son los retos y desafíos éticos que nos estamos encontrando en la inteligencia artificial. Y por eso es tan importante que entendamos sus retos. Porque no podemos dejar eso al libre albedrío de un desarrollador de software. Otra pregunta. Has hecho un tema
espectacular. Las redes neuronales, ¿no? Con el Big Data se está teniendo un conocimiento del funcionamiento de las redes neuronales que con el trial y tal no se veía nadie. Y todo base en gracias al Big Data, ¿no? Y tengo entendido, no sé qué opinas tú, que la medicina del futuro todo va a ser a través de Big Data, ¿no? Y lo que se ve es que los ministerios de Sanidad no se gastan un duro en Big Data. ¿Por qué? Dos cosas aquí. Y además, eso, quiero que saber tu opinión sobre la posibilidad, por ejemplo, de curar enfermedades neurológicas a través del análisis de Big Data de las redes neuronales y ver dónde funcionan y no funcionan. Tú, Luis, tú me has hecho una encerrona hoy, ¿no? Porque estoy aquí en un interrogatorio tremendo. Bueno. Pero se nos va a dar la noche. Dos cosas. Big Data, os he contado la parte del procesamiento, pero Big Data permite la parte analítica, desarrollar lo que llamamos modelos analíticos, que llamamos de Machine Learning, que es de aprendizaje automático, los algoritmos predictivos, y lo más sofisticado, que es el Deep Learning y la inteligencia artificial. Son capas, diríamos, de más complejidad, que gracias a que todo cuesta menos y se procesa más rápido y hay mucha más capacidad de cálculo, podemos desarrollar modelos matemáticos mucho más complejos. El Deep Learning, lo que te decía, es que emula las redes neuronales del cerebro para poder, diríamos, descubrir patrones y hacer analítica predictiva. Pero igual que el cerebro, sabemos el input, sabemos el output, pero no entendemos mucho qué pasa entre medio. En los algoritmos de learning ocurre lo mismo. Sabemos cuáles son las reglas de entrada, los outputs de salida fiables, pero no terminamos de entender lo que ocurre. Otro ámbito que estabas comentando tú es cómo Big Data ayuda a la medicina. Y realmente es uno de los campos donde estás consiguiendo mayores éxitos y mayores avances. ¿Por qué? Por la medicina personalizada. ¿Por qué dos pacientes distintos de cáncer de mama, los dos necesitan 16 sesiones de quimioterapia? Igual uno necesita 13, otro necesita 17, otro necesita 2. Pero por otro protocolo, que iguala todo al 90%, te obliga a que todo el mundo siga la misma terapia. Lo que permite la parte de Big Data aplicada a la medicina, y de hecho a nivel mundial el Monte Sinaí es uno de los hospitales más importantes que ha aplicado Big Data a nivel del diagnóstico y del tratamiento, es justamente eso. Detectar patrones personalizados y, por tanto, tratamientos personalizados y que esa persona pueda trabajar mejor. Pero también otra vez nos encontramos en un debate ético. Había un caso real de una detección de cáncer en el Monte Sinaí donde los matemáticos recomendaban un tratamiento y los médicos otro. Entonces ahí se está viendo un poco ese debate, ¿no? Bueno, ahí habría muchas cosas para comentar. El mundo de los drones también está relacionado. El tema de los drones no dejan de ser un sensor y podemos hacer pues, desde prevención de plagas, monitorización de cultivos. Por tanto, el mundo de la agricultura también es un mundo donde está entrando el Big Data y al final pues tenemos muchos casos donde podemos, por ejemplo, a través de una aplicación móvil detectar por esa capacidad que tenemos incluso ya los ordenadores superiores a las personas, detectar imágenes. Es que os decía que hacíamos los hombres mejor, pues ya no. Ya una cámara puede detectar un cáncer de piel con una foto. Ya ve mejor el ojo de una máquina con inteligencia artificial que el ojo humano, ¿no? Y podemos incluso detectar la ceguera o, por ejemplo, utilizar, pues, lo que decías, ¿no? La Big Data, inteligencia artificial, para predecir tratamientos de cáncer no en meses, sino en horas, ¿no? O en días. Y este es un caso muy interesante, que es una especie de ONG donde se llama Geocosmo, donde cualquier persona del mundo, os animo que os registréis, puede registrar su móvil, bajarse una aplicación y automáticamente convierte su móvil en un sensor geodésico. Y por lo tanto podemos detectar, gracias a todos los móviles de todo el mundo, movimientos en los cambios eléctricos y magnéticos y anticipar los terremotos con 4 semanas de antelación. Si todas las personas del mundo tuviéramos un móvil registrado aquí, tenemos una red de sensores mundial con mayor capacidad de predicción, ¿vale? Pues estas son aplicaciones de todo esto. Pues muy bien. Ya no voy a más porque va muy rápido. La aplicación de artificial, por ejemplo, si os vais a AliExpress, os bajáis esta aplicación móvil, yo cojo el móvil, hago una foto del bolso de Elena y automáticamente a tiempo real me propone todos los bolsos que tiene en el almacén y con un clic los compro. Si quiero comprar esta silla, haré una foto de esta silla y en menos de un segundo me aparecen todas las sillas iguales que tiene y lo podría comprar. ¿Qué tengo de hacer yo ahora? Me tengo de ir a la web de IKEA, coger un menú enorme, decir muebles, muebles de oficina, sillas con ruedas de color negro. Cuando yo en mi bolsillo soy capaz de hacer una foto y comprar, cualquiera hace lo contrario. Cualquiera me pide a mí que navegue ahora por una web de 5 apartados. Por lo tanto, el primero que lleva en la tecnología e innova, te sube el listón
tan arriba a nivel de interacción con el cliente que el sector no tiene nada más remedio que seguirlo. Por tanto, esto es el motivo por el cual está avanzando tan rápido, porque hace la interacción mucho más fácil, a través de una foto, a través de hablar con voz, luego lo veremos, ¿no? Y esto, por ejemplo, todo el tema de servicios activados con voz, pues es un hotel que ya existe, donde por supuesto, desde la cama, desde el hotel, puedes activar con voz cualquier servicio y, como no, pues lo que estamos haciendo desde el Grupo Telefónica, que es utilizar justamente la inteligencia artificial y el lenguaje natural para desarrollar una plataforma cognitiva que va a permitir que todos esos clientes interaccionen con todos los servicios de la compañía a través de la voz y del lenguaje natural. Esto es algo que luego va a contar Elena con detalle, pero ya estamos avanzando también en incorporar esta nueva interacción con nuestro cliente desde los chatbots a la inteligencia artificial y al lenguaje natural. ¿Vale? Pues muy bien. Ya sabemos lo que es Big Data, os he contado muchos casos, vemos que es interesante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? 3 cosas importantes. Una la hemos dicho ya, necesitamos nuevas arquitecturas tecnológicas. A nivel técnico, los que sigan el curso pues os contarán lo que es el Hadoop, lo que es el Spark, es decir, nuevos paradigmas de procesamiento de la información a nivel técnico. Necesitamos nuevas técnicas analíticas, el Machine Learning, el Deep Learning, herramientas avanzadas de análisis estadístico, pero un tema muy importante, necesitamos nuevos perfiles profesionales, necesitamos nuevas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Bueno, un tema muy interesante, habéis oído hablar de los científicos de datos, ¿no? Los científicos de datos son justamente esas personas que tendrán de entender los datos de una organización y ayudar a detectar esos patrones, a detectar esos comportamientos y ayudar a influenciar en los cambios de desarrollo. Y dicen que la profesión de Data Scientist es la profesión más sexy del siglo XXI. Yo se lo pregunto a mis Data Scientists de la compañía si ligan más, me dicen que de momento no han notado nada. Pero claro, a mí yo quedé sorprendida porque el otro día, para fijaros si esto está al orden del día, una compañía tan importante como Yves Saint Laurent está anunciando una colonia masculina con este señor tan elegante y dice Alexander Rubiket, investigador de inteligencia artificial. O sea que ya es un reclamo directo. Esto de ser data scientist, digo, no puede ser. Este señor es un modelo. No, lo busqué en LinkedIn. Y está en LinkedIn. Evidentemente ya lo agregué. A ver, para ofrecerle el trabajo en Synergy Partners, a ver qué estáis pensando. O sea, a ver, no. Pero sí existe, pobre chaval. Hace un mes lo busqué y ponía Rubinet y ya pone R. Porque habéis tenido una avalancha de gente tremenda. O sea que existe, es francés, está en Stanford y lo tengo agregado. ¿Vale? Haberlo visto antes. Bueno. Si os fijáis aquí, justamente lo que estamos diciendo de cuáles son las barreras de adopción del Big Data, y eso es un estudio que hace IDC hace ya 2 años, no habla del presupuesto, no habla del retorno a la inversión, no habla del negocio. El hándicap número 1 es tener las personas adecuadas, tener las habilidades de tu compañía, los nuevos perfiles profesionales que te ayuden a procesar los datos, a entender los datos, a visualizarlo para tomar decisiones. Y eso es el motivo por el que estamos aquí. Porque esto es realmente la oportunidad de futuro. Hablaremos de los ingenieros de datos en estos cursos, que son los que vayan a ayudar a procesar la información. Vamos a hablar de los arquitectos, que entenderán más o menos las arquitecturas, y los científicos de datos, tanto en su variante de análisis como en su variante de visualización, que cada vez es más importante. Porque fijaros, cuando yo tengo 25 puntos, puedo representarlos en un diagrama de quesito, o en un diagrama de bolas, o en un diagrama de barras. Pero si tengo 25 millones de puntos de sensores cada segundo, no lo puedo representar en un diagrama de barras. Cada vez más necesitamos gente con mentalidad espacial que sea capaz de inventarse algo para visualizar toda esa información de una manera que un ser humano en un segundo lo entienda y tome una decisión. Por lo tanto, estos son realmente esos perfiles de futuro. Pero no solamente estos perfiles de futuro serán para los data scientists, porque los data scientists tampoco necesitaremos tantos. Y más, cada vez más habrá más robots y más inteligencia artificial que casi lo hará solo. Lo que tenemos que entender es todas y cada una de las profesiones que van a requerir gente que entienda de datos. Es el nuevo alfabeto, desde abogados, periodistas, médicos, por supuesto. Todos tendremos o un ordenador al lado, un robot al lado, una herramienta de inteligencia artificial, pero sobre todo tenemos un activo único que son los datos. Y los datos van a ser la nueva fuente de negocio, los nuevos modelos de trabajo y, por supuesto, toda la inteligencia diferencial, ¿no? Y al final una compañía se va a diferenciar de otra no por la tecnología, que es una commodity, sino por los datos únicos que tenga y por la inteligencia única que sea capaz de sacarle de esos datos. Por lo tanto, y para acabar, estamos en un mundo de datos, en un punto de oportunidades, y lo único que puedo hacer es animaros a que realmente os apuntéis a estos cursos y os lancéis a desarrollar estas habilidades que seguro van a ser las habilidades de éxito para el futuro. Muchísimas gracias.
¿Me dejo aquí? Muchísimas gracias, Karma. Toma asiento, no te sientes, Karma, sube ya, quédate aquí conmigo en la silla. Vamos ahora a ir presentando al resto de expertas, de este panel de expertas que hemos juntado hoy. Y bueno, nos hemos retrasado un poquito en el tiempo, igual alguno no llega al Bernabéu a ver el fútbol, pero no pasa nada porque lo retransmiten, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos escuchado a Karma. Vamos, sí. Vale, voy a tomar asiento aquí también. Pido a Elena, nuestra responsable de Big Data Global y CEO de Luca, de Telefónica. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y a Lula Ballarino, nuestra responsable de transformación digital de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por la charla. Creo que por lo menos a nuestro presidente le ha gustado, eso sí que ha quedado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Elena, si te parece, estamos en una empresa ahora mismo donde nuestro propio presidente, José María Álvarez Payete, siempre nos transmite la importancia de ser una empresa de datos, de pensar en datos. ¿Qué estamos haciendo desde Telefónica en esta línea? Y cuéntanos, ya que Karma lo ha comentado, el caso concreto de Movistar Team. Sí, muchas gracias. La verdad es que un gusto estar aquí. La verdad es que para Telefónica Big Data ha sido una de las grandes prioridades estratégicas hace años. De hecho, el expresidente César Alierta fue uno de los primeros que creyó en esto. Nos llamaba los chicos de los algoritmos, pero se dio cuenta de que era algo que no era una moda, porque ahora parece que todo el mundo lo compra, pero en aquel momento el Big Data parecía que era, y Karma lo recuerda muy bien, algo que bueno, está de moda, ahora viene, ahora se va, y realmente creyó en eso y arrancó la transformación digital con ello. Porque al ser una empresa de telecomunicaciones, y lo hemos visto, nuestras redes tienen que gestionar esos miles de millones de eventos que generamos las personas con nuestros teléfonos móviles. Y antes del Big Data la verdad es que no los utilizábamos. De hecho, muchísimos datos ni siquiera los almacenábamos porque era muy caro procesarlos y analizarlos y no los usábamos. Gracias al Big Data se nos ha abierto un mundo completamente distinto, que es el poder utilizar esos datos. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y para tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de la empresa, que es lo que se llama convertirse en una empresa data-driven, que parece algo sencillo, es muy complicado, pero es súper poderoso. Lo que te permite básicamente es conocer mejor a tus clientes. Antes hablábamos de los clientes promedio, como mucho éramos capaces de segmentarlos, y si somos capaces de juntar todos los datos que tenemos en la empresa en distintas partes, en los distintos canales, realmente puedes tener un conocimiento profundo del cliente y hacerles ofertas específicas, que es de lo que se trata. Por lo tanto, el Big Data es un pilar que está realmente muy imbricado en toda la estrategia de Telefónica. Además del uso interno, estamos también utilizando el Big Data para ayudar a nuestros clientes empresariales a hacer este mismo recorrido. Y Telefónica lanzó hace un año Luca, que es la unidad que presido y de hecho donde Synergy Partners es un elemento muy clave, que lo que hacemos es precisamente eso, ayudarles a recorrer el mismo camino con los activos que tiene Telefónica, que son muy únicos. Desde luego nuestra experiencia interna, pero tenemos también capacidades de consultoría y analíticas que aporta Synergy Partners, tenemos infraestructura y además tenemos servicios que podemos derivar de nuestros datos. De manera agregada y anónima somos capaces de caracterizar flujos de movimiento de las masas de personas. Y eso lo aplicamos a distintos sectores, a turismo, a transporte, a retail, pero, y siguiendo a la segunda parte de tu pregunta, también lo podemos utilizar en otro ámbito, como por ejemplo el deporte. Entonces, estamos realizando un trabajo con el equipo Movistar, con Movistar Team, en dos ámbitos. El primero, que es el ser capaces de que nuestro equipo Movistar tenga mejores resultados, con la misma lógica, utilizar datos que antes no se utilizaba. Por ejemplo, un ciclista, esto lo hemos aprendido ahora, genera alrededor de 3 millones de datos en una vuelta que no se utilizaba. Entonces, juntando todos los datos que provienen de la bicicleta, que al final es como un ordenador donde tienes la potencia, la velocidad, etcétera. Los datos biométricos del ciclista, y además todos los datos de los entrenamientos, de las etapas, somos capaces de
predecir y recomendar al ciclista lo que tiene que hacer en cada momento. Y lo utilizan tanto en los entrenamientos como en carrera. Y ahora, y de hecho lo lanzamos el lunes, lo que hemos es utilizado el Big Data para entender cuál es el impacto que tiene un evento ciclista como es la Vuelta de España. Y lo que hemos hecho es analizar todo lo que ocurría en cada una de las etapas de España, ver el impacto que tenía en las audiencias de televisión, además en cuánta gente acudía a cada una de las etapas y de dónde provenían, etcétera, y el impacto en redes sociales. Con lo tanto, esperamos colaborar con la organización de la Vuelta de España para poder potenciar eso. Por lo tanto, el Big Data realmente lo puedes aplicar a todas las áreas. Y comentaba Karma, y también lo decía el otro día Chema Alonso, nuestro Chief Data Officer, que una empresa del siglo XXI tiene que basarse en datos y no en intuición, ¿no? Y ahí comentaba también esa barrera cultural que estamos encontrando. ¿Cuáles son los grandes retos a los que os estáis enfrentando desde el área de Big Data de Telefónica? Sí, yo totalmente alineada con Karma y además lo hemos experimentado como empresa. Yo creo que la parte tecnológica no es sencilla, pero evidentemente ahora mismo no es lo diferencial. El acceso de datos, clarísimamente la barrera es cultural. Y yo diría que en dos ámbitos. Uno es el acceso al talento que ha comentado Karma, así que no me voy a extender más. Y el otro es la barrera de romper los silos. Hasta ahora, en las empresas, de hecho se dice, ¿no? La información es poder. Entonces, el hacer comprender a las empresas que el dato no es un activo del área que lo genera, marketing, redes, sino es un activo de la compañía y que tiene que ponerse al servicio de la compañía, parece algo sencillo, pero es muy complicado porque, como decía, cada uno quiere... Yo conozco mis datos y no los quiero enseñar con el área de finanzas hasta que sepa lo que sale. Realmente romper esa barrera, el dato es un activo de la compañía y donde realmente se generan sinergias cuando eres capaz de compartir los datos tuyos con los del otro, es una de las grandes barreras para la implementación de los proyectos de Big Data. O sea, que es más la parte cultural que la parte tecnológica. Bueno, luego igual tenemos tiempo para profundizar en eso. Si queréis aportar cualquier cosa, sentidos libres. Me gustaría preguntar a Lula, estamos también desde la Fundación en una transformación digital importante. ¿Qué estamos haciendo desde Fundación para aprovechar todo este Big Data en el entorno social? ¿Qué oportunidades hemos detectado que tenemos? Bueno, en eso, siguiendo un poco lo que decía Elena, y aprovecho para agradeceros a las dos públicamente que están siendo las mentoras de esta transformación digital y nuestro intento de ser una data-driven organization también como organización social. El diferencial que teníamos y el reto cuando nuestro presidente nos hizo el encargo de liderar la transformación digital de Fundación es cómo una empresa social como la nuestra, que al final nuestro objetivo no es de clientes, sino de ayudar a los colectivos con los que colaboramos, podemos poner esta tecnología y disponibilizar esta tecnología al servicio social, ¿no? Entonces, siguiendo también las recomendaciones de las posibilidades del Big Data, estamos intentando tener mucho mayor conocimiento de nuestros usuarios, nuestros beneficiarios, los participantes de nuestros programas, para poder hacer oferta de acciones sociales mucho más pertinentes para ellos y que cambie más radicalmente su vida. Al final, la estrategia, el plan de transformación digital tiene como objetivo tener más impacto con nuestras acciones y ser más eficientes con el uso de nuestros recursos para poder llegar a más personas y ayudar a más niños o más jóvenes en situación de desempleo, dependiendo de los programas en los que, o movilizar a más voluntarios en los programas en los que colaboramos. Y estamos dando esos primeros pasos de la transformación en el reto principal que ambas mencionaron, que es estructurar la información que está desestructurada en múltiples plataformas, en múltiples sistemas. Ahí veo el equipo de Big Data que está trabajando en Fundación Telefónica, que son los que están limpiando todos los datos que vienen de los diferentes aplicativos para poder sacarle una inteligencia y poder tomar decisiones mucho más estratégicas a la hora de dónde llevar nuestros programas sociales. Concretamente, para el área de empleo digital, estamos usando datos abiertos de búsquedas de trabajo en plataformas de búsquedas de empleo para poder, a la hora de tomar la decisión de dónde llevar uno de estos cursos presenciales de Big Data, por ejemplo, o un curso de robótica, o un curso de programación Java,
a aquellas ciudades donde los jóvenes que hacen los cursos que ofrecemos desde Fundación tengan más capacidad y más probabilidad de conseguir un empleo. De ese modo, al final, nuestro resultado tradicional, nuestro KPI, que es jóvenes formados, se mantiene igual, pero nuestro social value indicator, nuestro valor de impacto social, se multiplica por 2, por 3 o por 4, porque los jóvenes que pasan por nuestros cursos consiguen un empleo real porque estamos ofreciéndolos en ciudades donde sabemos que se necesitan esos perfiles, ¿no? Entonces, estamos intentando ser punta de lanza en el Big Data for Social Good y un ejemplo de aplicación de esta tecnología para Telefónica y para la Fundación Telefónica. Y en estos 9 meses que llevas liderando el área de transformación, ¿qué problemas te has encontrado o a nivel organizaciones, ONGs, fundaciones, qué problemas crees o qué necesidades tienen? Bueno, creo que en ese sentido nos pasa un poco lo mismo que a todas las empresas pequeñas y medianas que están empezando a dar los primeros pasos en este sentido, y le pasaba a la propia Telefónica, de que no estamos capturando los suficientes datos o estamos desestimando datos súper valiosos que no estamos almacenando correctamente, no estamos capturando suficientes datos de nuestros participantes, de nuestras plataformas, de nuestras interacciones con nuestros usuarios, y ahora que nos está tocando ponernos a analizar esos datos para extraerle valor, nos encontramos con un altísimo porcentaje de datos que no podemos cruzar porque la calidad no es buena, y entonces nos toca buscar formas creativas de capturar esa información que al final siempre es para ofrecer un máximo valor a nuestros participantes o a nuestros programas y a las personas que participan. Y estos pasos, como son un poco invisibles, porque es más trabajo técnico y aquí los únicos que realmente saben el esfuerzo, y los veo a todos asintiendo al equipo de tecnología y de Big Data, cuesta poder mostrar resultados después de 9 meses porque el esfuerzo que se hace es más ¿no? de back office y de limpieza y de organización y de upgrading de las plataformas que creo que son los primeros pasos que hay que dar. Permíteme, lo estábamos hablando antes, es crítico. Sin eso es un trabajo que no se ve, pero sin eso no ves los resultados. Y de hecho, si arrancas sin tenerlo bien, vas a volver atrás. O sea, que estás... Entonces, ahora estos pasos que ya tenemos la arquitectura de referencia, ¿no? La arquitectura de referencia definida, tenemos montado ya el entorno, estamos volcando y gestando ya los datos de nuestros proyectos en un entorno virtual para poder hacer procesamiento de esos datos, y creo que, bueno, al menos estamos muy contentas y aquí mis mentoras me van validando que así es, así que estamos bastante bien. Sí. El jefe volvió. Sí, por supuesto. Elena, ¿cuántos expertos digitales tiene el Grupo Telefónica? Y segundo, una pregunta a Carmen y a Elena. ¿Qué porcentaje de la plantilla de una empresa o de una sociedad o de una administración pública mínimo deben ser digitales? Siempre me hacía esa pregunta en el consejo, Te la sabes ya. pero no de expertos digitales, era expertos de algoritmos, que esa más o menos la sabía. La verdad es que, un poco lo que decía Karma, lo que son expertos en algoritmos, data scientist, data architect, es un grupo, yo te diría, más que de cantidad, de calidad. No estás hablando de cantidades enormes, lo que necesitas tener es un grupo que sea capaz de desarrollarlo. Lo que necesitas, y el gran reto, es tener las personas que sean capaces de trabajar con los datos y con esos perfiles digitales. Y eso, yo creo que inicialmente tienes ciertas áreas con las que son muy directo el trato, pero tendría que extenderse al total de la empresa. O sea que la respuesta no es ahora que los 150.000 empleados de Telefónica tienen que ser digitales, pero tendríamos que ir acercándonos hacia este número. Pero por eso yo creo que esa distinción que antes había como una obsesión por cuántos data scientists, en realidad eso no es lo que te va a marcar. Lo que te va a marcar es el cómo transformas la organización para trabajar y para tomar decisiones con datos. Concretamente, si me deja complementar, aunque dentro de la decisión que hemos tomado en Fundación Telefónica es que dentro del plan de transformación digital toda la plantilla va a formarse en Big Data. O sea, de hecho, tenemos ya un curso presencial que vamos a hacer a finales de este mes para toda la plantilla, y hemos dado acceso a una plataforma de formación online en Big Data a toda la plantilla, tanto de Fundación Telefónica como de Fundación Profuturo, para que
estemos siempre lo más actualizados posible, esa información que ha desarrollado Synergy para el Grupo Telefónica, y que todos seamos de algún modo expertos en Big Data a la hora de, si queremos ser una data-driven organization, poder tener las skills en todos los niveles. Y a eso añadiría que, evidentemente, totalmente de acuerdo con la colaboración de las dos, pues va a requerir equipos nuevos de gente que se va a trabajar con las nuevas herramientas, que no deja de ser una evolución de los antiguos responsables de tecnología o de producto. En lugar de ser responsable del CRM, pues serás responsable de datos y serás científicos de datos, pero nadie elige ser digital, se es. No hay alguien que pueda no ser digital. Las compañías no se van a distinguir entre digitales y no digitales. Todas van a ser compañías de datos. Todas somos digitales. Una cosa es que no se han dado cuenta, pero lo son. O sea, porque sus clientes lo son. Por lo tanto, han de serlo. Y cada vez más lo que pasa es... Carmen, le pregunté al presidente de una república latinoamericana, que no voy a decir el nombre. Oiga, presidente, pregunte a todas las empresas de su país que tienen más de 500 empleados cuántos expertos digitales tienen. Dice, no me importa nada. Digo, pues tiene usted un problema. Pero todo el mundo tiene móvil seguramente, ¿no? Sí, pero claro. Pues entonces, si tú eres digital en tu vida personal, lo que está pasando ahora es que somos la generación de la transición. Nosotros somos la generación de la transición. Por lo tanto, somos pues los que sufriremos las consecuencias negativas de los cambios tecnológicos. Las siguientes son nativos digitales, por supuesto, ¿no? Mi hija ya lo es, pues los nietos seguramente ya lo serán más. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando hay una innovación tecnológica tan disruptiva que crece tan exponencialmente como la actual, el gran drama de la sociedad es cómo repartimos equitativamente los beneficios y los costes de transformación tecnológica. Y somos la sociedad de la transición. Somos gente que aún nacimos no siendo digitales. Pero los que nacen ahora 100% digitales. Y lo que ocurre es que como el usuario es 100% digital, espera que el proveedor de sus servicios sea tan digital como él. Y ese es el problema, que no es tan fácil. Pero está clarísimo que las compañías que no se hayan dado cuenta ya llegan tarde, y es que la que se están dando cuenta hoy vale más que aceleren. Yo, en esta línea, que me venía muy bien la pregunta que hacía César, te quería preguntar ya más a título personal los inicios de la empresa de Synergy Partners. Me imagino que durante estos 11 años habéis hecho un trabajo de evangelización y de poner en conocimiento qué es todo esto, el Big Data. Y te quería también preguntar otra pregunta asociada a eso. Bueno, ¿por qué tomáis la decisión de ayudar a pensar en datos a las empresas? Y la otra pregunta es a nivel de recursos humanos. ¿Cómo encontrabais en el 2006, 2007, 2008 perfiles adaptados para lo que necesitabais? Si les formabais, ¿qué hacíais? Bueno, la inspiración de la compañía, fundamos la compañía con Joan Maguto en el año 2006, pero la inspiración de la compañía nos llega al 2001, justamente a raíz de los atentados del 11S. Yo tuve la ocasión de que unos meses después, un mes y medio después, Bill Clinton vino a Barcelona y dio una conferencia. Él ya no era candidato electo, era Bush, que tomaba el poder en enero, y era su última conferencia. Y dijo una frase que a mí me marcó para el resto de mi vida, que decía, teníamos toda la información, pero fuimos incapaces de verlo. Y luego añadió, pero eso no va a ocurrir. Porque yo voy a apoyar desde mi fundación, y en ese momento desde mi Fondo de Capital Riesgo, el nacimiento de la industria que va a desarrollar nuevas tecnologías para que todos los datos que estén dispersos en los sistemas se puedan ver y se pueda prever. Y a mí eso me quedó grabado. Y no me acuerdo de eso al cabo de 5 años, ¿no? Que entre otras cosas, pues por temas profesionales, tuve de resolver un problema técnico de cómo integrar datos de ciudadanos de distintas administraciones, y me di cuenta de que los datos estaban dispersos, que eran propietarios de las aplicaciones y que tenía que buscar una manera técnica de desacoplarlos. Y luego, pues por curiosidad intelectual, pues me fui casi un año sabático a Silicon Valley para ver esas innovadores, esa industria que había anticipado Bill Clinton, que iba a surgir, cómo estaba. Y descubrimos el estado del arte de una industria en el año 2005 que era absolutamente emergente. Y ahí tuvimos la intención de entender que eso era un cambio de paradigma absolutamente brutal, que iba a canibalizar las industrias existentes, pero nos dio mucho miedo, porque decimos, eso es tan disruptivo que seguro que vienen los grandes y se lo cargan. Pero claro, si se lo dejan suelto, es que se va a cargar la industria del CRM, los consultores, el Business Intelligence, todo. Y nos esperamos un año más. Cuando tuvimos ese convencimiento de que eso iba a cambiar, que el centro de los sistemas hasta ese momento habían sido las aplicaciones y los datos eran su producto, y que eso iba a cambiar y que los datos iban a convertirse en el centro de gravedad de los sistemas de información y en el núcleo de las empresas. Y tuvimos esa visión y nos atrevimos a hacerlo. Era antes de la crisis. O sea, que podíamos permitir el lujo de decir, cojo un año sabático y monto una startup, a ver qué pasa.
que probablemente un año después no hubiéramos tenido tiempo de fundar la compañía, ¿no? Porque estamos inmersos en la crisis. Y ahí fue cuando sufrimos todo eso. Como cuando volvimos a España, Europa ya estaba como 2 años atrás, teníamos clarísimo que no podíamos llegar allí y resolver un problema que nadie había detectado que tenía. Porque la gente no era consciente que tenía problemas de los datos. Yo hablaba con todos los CTOs y CIOs de las compañías del IBEX 35 al año 2007 y les decía que tenían de cuidar los datos y que todo es importante, y me miraban como un extraterrestre diciendo, ¿pero qué me está contando esta mujer? Y cuando me iba a los departamentos IT, dice, no, sí, ya sé que los datos está mal, pero no se lo quiero decir a su jefe de que está tomando decisiones en base a datos no vale nada, porque entonces me va a echar a mí, pero va a decir que el problema soy yo. Con lo cual, hubo una labor tremenda de evangelización de todo este tipo. Y cuando ya tuvimos pues, grandes clientes que confiaron en nosotros, y tengo que dar las gracias públicamente a BBVA, que fue una de las primeras compañías que en 2007 empezó a trabajar con nosotros desde el área de innovación, nos encontramos en este gap. Bueno, ¿y dónde están los profesionales? Y no existían. Los tuvimos de crear. Nosotros creamos una profesión en este país que fue la primera generación de científicos de datos y por eso este año estamos celebrando la segunda edición de los premios de científicos de datos que apoyados por Telefónica ya del año pasado decidimos crear un premio, darle reconocimiento social a esta profesión que son los científicos de datos y que tan importante y tanta importancia tienen en la transformación de los modelos de negocio. Bueno, Elena, me gustaría hacerte una pregunta un poco relacionada con una de las mayores preocupaciones que seguro que muchos de los que estáis aquí, como usuarios, como pues, usuarios de diferentes plataformas, que algunas han salido aquí, tenemos miedo a ceder nuestros datos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consejos nos darías para ser dueños de nuestros datos y tener esa trazabilidad? Sí. O sea, yo creo que está bien tener miedo. O sea, de hecho, yo creo que hay personas que tienen mucho miedo, pero hay muchas personas que no son conscientes de que están cediendo, de que muchas veces servicios que son gratis en realidad estás vendiéndote porque son tus datos. O sea, para mí es muy importante tener conciencia de los datos que estás cediendo y que tú tengas el control de decidir cuáles quieres compartir y cuáles no quieres compartir porque estás recibiendo algo a cambio, ¿no? Yo creo que hay ejemplos todos, si tenéis niños, cuando te descargas cualquier aplicación de juegos para cualquier cosa, un diccionario, cualquier cosa, te piden que cedas acceso a tus imágenes, a tu localización, o sea, que no tiene nada que ver con el servicio que vas a recibir. Entonces, creo que la primera parte es tener conciencia y ser capaz de tener transparencia, de entender qué cedes y con qué fin. Y yo, por ejemplo, puedo estar dispuesta a ceder mis datos con Google Maps o con Uber porque estoy recibiendo un servicio a cambio y soy consciente y confío en esa empresa y quizás con otras no. Entonces, es correcto tener miedo porque realmente estamos vendiendo nuestra intimidad, pero es importante tener conciencia y hacia donde creemos, y desde luego como Telefónica creemos y creo que estamos siendo pioneros en esto, creemos que lo importante es tener transparencia, que la persona, el cliente o el ciudadano conozca qué se está haciendo y que él tenga el control y la capacidad de decidir qué cede y qué no cede y para qué fin. De hecho, lo que comentaba Karma del proyecto Aura está relacionado con todo eso, ¿no? Con que él sea el cliente soberano. Elena, no tienes que explicarlo, pero di, porque es verdad, que Telefónica es la que más sabe del mundo en cómo garantizar la privacidad y la seguridad de los datos. Sí. Gracias a vosotras. ¿Eso es así, sí o no? Yo no me atrevo a decir, lo que sí te puedo decir es que somos una empresa que nos tomamos muy en serio el tema de la privacidad. Te digo que sí. Que no sé si somos los mejores del mundo, pero claramente nos lo tomamos muy en serio y lo conoces muy bien porque somos muy responsables de eso y porque lo importante es cuidar al cliente, ¿no? Y Carmen y Elena, os voy a contar una anécdota. En una reunión muy importante, el 1 de junio del 2015 en Berlín, que no digo quiénes estaban, corrígeme Carmen si estoy equivocado y Elena, yo levanté la mano y le dije, mandaban muchísimo los que estaban ahí, la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que Estados Unidos tiene 1 millón de expertos en algoritmos y nosotros en Europa no llegamos a los 30.000. Y sabes que me quedé muy preocupado porque uno que mandaba mucho me dijo, ¿cree que eso es el problema? Digo, eso es el problema. Había una que era muy lista y dijo, yes. Claro, la que era muy lista era física. Les dijo ya. Bueno, yo voy a seguir haciendo preguntas, pero sentiros cómodos y libres en preguntar en cualquier momento. Levantáis la mano
y nos lanzáis algunas de las 3 personas. Mira, ahí ya está el primero, para hacerlo un poco dinámico. Sí. Bien, lo primero pido disculpas por mi afonía. Me ha llegado el catarro, lo siento. Bueno, ya no sé somos si dos, se no me te oye preocupes. bien. Sí. Sí, gracias. Bien, muchas gracias por esta interesante masterclass y felicitaciones a los ponentes y a Fundación Telefónica. Mi nombre es Luis Castillo y soy el embajador en Madrid de Aging 2.0, Envejecimiento 2.0. Somos una red de 15.000 innovadores con sede en San Francisco, con presencia en más de 50 ciudades y en más de 20 países. Y hablando de datos, quiero daros algunos y quiero hacer una propuesta. Datos. Actualmente en España hay 11 millones de personas mayores de 60 años. Dentro de 8 años, el 30% de la población española será mayor de 65 años. Y cada día, desde hoy, 510 personas llegan a los 65 años. A nivel mundial, actualmente hay más de 800 millones de personas mayores de 60 años. Para el 2030 serán 1.000 millones, para el año 2050, 2.000 millones. ¿Por qué comento esto? Son datos. El mundo envejece y esa es una realidad que afecta a todo el mundo y desde luego el Big Data tiene mucho que aportar. Desde Fundación Telefónica estáis apoyando empleo digital y estáis animando a los jóvenes, y estáis animando a hacer startups y a lanzar startups, ¿no? Nosotros desde Aging 2.0 también tenemos un programa de startups. De hecho, en 2 meses, en noviembre, en San Francisco, entregamos a la Startup del Año que pone foco en soluciones que faciliten la calidad de vida a las personas mayores con un gran foco intergeneracional. Es decir, invitamos a trabajar juntos a los jóvenes y a los seniors para buscar este tipo de soluciones con Big Data y con aplicaciones, ¿no? Y lo que me gustaría es que recogéis el testigo, los que estáis aquí, y desde luego Fundación Telefónica, si queréis, para trabajar juntos con Aging 2.0, porque a partir de enero de este año que viene, que ya estamos en Madrid, vamos a lanzar un programa de startups para encontrar la startup española que el año que viene vaya como este año a San Francisco y ojalá sea la ganadora. Este año una startup española ha llegado a semifinales. A ver si el año que viene gana. Esto es lo que os quería comentar. Te voy a hacer un comentario. Te invito el 29 de septiembre a la Real Academia de Farmacia a escuchar la conferencia de Ignacio Ipisúa, un médico español de 50 años, de Gin, Albacete, investigador del Salk Institute. El título de la conferencia es Envejecimiento Cero. ¿De acuerdo? Cero. Pues muchas gracias por la invitación. No, desde luego... y te voy a contar otra anécdota. La Fundación Telefónica financia la investigación de este chico, bueno, chico tiene 50 años, para llegar al envejecimiento cero. O sea que si queréis colaborar, ya os diré dónde tenéis que poner el dinero. ¿De acuerdo? Muy bien, pues acepto el reto y desde luego que con 50 años es un chico, porque nosotros decimos que los mayores de 65 años son jóvenes que tienen juventud acumulada. Así que Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta, bueno, vamos siguiendo. Yo quería un poco también hablar, y aquí hay mucha polémica, se ha hablado del coche autónomo y esto en general, a las 3 ya como opinión personal, no desde vuestros puntos, no desde vuestros puestos de trabajo. ¿Cuándo va a llegar a España? Porque puede ser una gran revolución a nivel logística, muchas empresas que tienen que transportar muchos camiones diarios. Se habla de que por las noches nuestras autovías se puede llenar de camiones autónomos. ¿Qué opináis? ¿Qué visión de futuro tenéis eso? Está aquí, o sea, Tesla, el Model 3, que es lanzado en 2018, tiene el nivel máximo de autopilotaje, que es nivel 4, que significa que prácticamente el coche puede ir solo. Si tú tienes un accidente y necesitas que te traigan al hospital, pues desde tu casa el coche lo tienes aparcado a 5 calles, te viene el coche, te recoge aunque no puedas conducir y te lleva al hospital, ¿no? O sea, este nivel máximo de autopilotaje ya es nivel 4 y lo lanzan en 2018, o sea que el coche autónomo es una realidad, depende más de la legislación que de la capacidad tecnológica. Pero como tú bien has apuntado, para mí la revolución grande del coche autónomo no es el coche, sino el camión autónomo. Y de hecho Uber en febrero del año pasado compró una compañía que se llamaba Otto,
por 700 millones de dólares y ha hecho el primer trayecto con una autonomía de 300 kilómetros de un camión cargado de cervezas Budweiser, ¿no? Entonces, la principal prioridad. Entonces, imagínate, yo hablé un día con el de MRV, el director de MRV, que me decía, imagínate la transformación del modelo logístico cuando un camión puede estar ininterrumpidamente viajando 24 horas sin que haya ningún conductor que descanse cada 2. Entonces, esto cambia el diseño de las ciudades, el diseño de las carreteras, dónde vamos a vivir. Por eso es otra vez una innovación tecnológica que sale de una esquina, te impacta un conjunto de industrias. Las compañías de electricidad, las compañías de gasolina, las gasolineras, están preveyendo qué gasolinas tienen de quitar cuando venga el coche eléctrico, porque va a necesitar menos gasolineras. Las compañías de electricidad se están preocupando, ahora se preocupaban de dónde vivía la gente para meter el enchufe, y ahora se tendrán de preocupar por dónde se mueve la gente para tener puntos de recarga. Por lo tanto, me tengo que preocupar por la movilidad de mis clientes, no por dónde viven. Por tanto, todo esto está revolucionando absolutamente todos los sectores. Entonces, yo creo que es una red muy, muy cercana. Creo que el coche autopilotado hasta cierto nivel ya está autorizado en España. Lo que no está autorizado son los Powerwalls, que son los recargadores autónomos eléctricos, pero estamos a punto de venir. Yo creo que, por supuesto, antes de 5 o 10 años. Carmen, te voy a hacer una recomendación. En vez de ir a Sálvame, yo, Sálvame, se lo digo. Vete al Congreso de los Diputados y cuéntaselo para que se enteren de una vez, ¿eh? Porque no se lo saben. ¿De verdad? Es verdad. Sí. ¿Qué? No sé si la... Si te digo la verdad, tengo una invitación. Pues ves, pero de aquí a unos meses. Pero en una comisión. Le vendrá muy bien. Aquí hay una... Menos mal que te han invitado. Aquí hay otra pregunta. Venga, que nos vamos animando ya a preguntas y yo ya tenía está. una pregunta un poco conectada, justo había levantado la mano antes de que hablara César, y era para preguntarte algo por el estilo. Has hablado de sectores, etcétera, pero no has hablado, y seguro que también tiene un impacto enorme el Big Data, en la política, en la democracia, en cómo nos gobernamos, o sea, hasta qué punto el ir cada 4 años a meter un papelito en una urna, ¿eh? Entonces... 2012, Foro Iberoamericano en México. 2012, sí, 2013. Y dice, estaba ponentes Felipe González, Ricardo Lagos, Cardoso y un ministro mexicano que no tenía ni idea. Y dice, la democracia va a ser digital. Y es verdad que va a ser digital. Y te cuento una nota. 6 meses. Reunión del Grupo Popular Europeo de todos los eurodiputados en Aranjuez. Y me invitan a hablar. Y les digo, oiga, que la democracia va a ser digital. Había 70. ¿Sabes cuánto me preguntaron que si iba a haber la democracia va a ser digital? 3. Y dije, vamos, buenos. Si los que nos representan en Europa, ¿qué pelota va a saber el concejal de mi pueblo? Pero, como dice, la democracia va a ser digital. No sé si tenéis algo que comentar, pero yo este punto que has dicho tú es muy relevante, sí, en la manera de cómo la digitalización también está cambiando nuestra manera de vivir, y también cómo instituciones pues tienden a mejorarse y tienden de digitalizar, y nadie entiende que tengas de opinar sobre una cosa cada 4 años cuando tú tienes una inmediatez de que te vas a un hotel y pones las estrellas al segundo, ¿no? Entonces es casi que como un tema digital. Te voy a contar una anécdota. Perdona que hable tanto. Salgo de la reunión y Ricardo Lagos, el presidente de Chile, que me llama César, y dice, César, ¿me financia reformar la Constitución a través de las redes sociales? Sí, porque mejor hacerlo en Chile que no aquí. Y digo, hay 2 problemas. La viralización y garantizar la privacidad. ¿Sabes cuánto nos ha costado a la Fundación Telefónica evitar la viralidad y garantizar que mi opinión es secreta y la puedo hacer todos los días y no cada 4 años con un papelico allí? ¿Sabes cuánto nos ha costado? 350.000 euros. El chocolate del loro. Ahí te voy a añadir un concepto que luego tengo que desarrollar, que es que lo que está haciendo más hoy en día para los temas de transparencia democrática es blockchain. Y blockchain tiene relación con Big Data, pero no tanto, pero básicamente permite pues, crear una base de datos distribuida y transparente para todo el mundo. Porque al final detrás de Big Data, que decían, está la transparencia. Las compañías van a tener de ser transparentes también en el uso que hagan de tu información. A veces forzados por la ley, como es el caso de la Ley de Protección de Datos Europea, y muchas más veces forzados por la reputación. Entonces, a nivel de democracia, os animo a que veáis una web que se llama democracy.org, que justamente es un grupo de gente, argentinos, como Lula, que han diseñado un sistema de blockchain para permitir el voto electrónico anónimo.
Porque la gran problemática es que el voto electrónico tiene el conflicto de que podrías llegar a deducir quién ha votado aquí en qué momento. Entonces han considerado un sistema donde además lo de los chapuzas en el recuento de votos en según qué gobiernos también lo evitas porque todo el mundo está haciendo el recuento al mismo tiempo porque está accediendo en blockchain. O sea que está relacionado con Big Data, pero no tanto. Estabas relacionado con el caso de Internet of Things, porque blockchain permite los smart contracts, pero todos son tecnologías alrededor del dato, en el fondo, ¿no? Y todo eso sí está cambiando la relación y también, ¿por qué no?, los modelos de organización. Yo creo que un punto importante que ha empezado a mencionar Karma es que a veces la tecnología, lo del coche conectado, va a ir más rápido de lo que la sociedad estamos preparados para adoptar. Y muchas veces no va a terminar o va a tardar en adoptarse no por el tema tecnológico, sino porque es necesario tener un marco regulatorio, es necesario unos principios y tenemos que ser capaces de tener la madurez. Pero claramente tenemos muchos ejemplos donde la tecnología va mucho más rápido y donde ya está preparada, pero todavía tarda un tiempo en que realmente llegue, ¿no? Y ahí el salto generacional, como todo, como ha pasado siempre, ¿no? Y veíamos una conferencia justo la semana pasada de cuando salió la cámara digital, ¿no? Los evangelistas de la cámara tradicional era como no es suficientemente buena la digital, pero bueno, sigo imprimiendo fotos, ¿no? Mi suegro sigue imprimiendo fotos y las sigue sacando. Y aquí quienes están haciendo las leyes generalmente, también por un tema de edad y de seniority, suelen estar un poco más lejos de las adopciones a las nuevas tecnologías que están disrumpiendo y poniéndoles trabas a las innovaciones tecnológicas. Y cuando el cliente es el que quiere tomarse un Uber o un Cabify, pues por más legislación que pongas para bloquearlo, la gente se va a buscar la vida para consumir como quiere consumir en la nueva sociedad. Entonces ahí también hay un tema de que cuando yo tengo la esperanza que lleguen a niveles legislativos también, ¿no? O nativos digitales o personas ya formadas con estas nuevas habilidades, fluirá más rápido porque va todo más rápido. ¿Alguna pregunta? Primero, tenía la mano levantada la chiquita de atrás, ¿te parece, Julio? Y luego... Da gusto venir aquí. No sé si se me oye. Además de por oír todo lo de Big Data que nos habéis contado, muchísimas gracias a todos por ello. Es emocionante, realmente nuestro futuro es esperanzador. Quería preguntaros al hilo de la legislación, ¿no? Porque decimos que la tecnología está, la cultura es un problema, el económico no es un problema, tenemos la tecnología, tenemos económico y nuestro problema es la cultura y aparenta que la legislación también, ¿no? Ahí, ¿qué sabéis que se estén haciendo y un poco dónde, ¿no? Porque realmente vemos que hay leyes que afectan al mundo físico que no avanzan y que están estancadas y son problemas de años históricos porque van a avanzar las del mundo digital. Un poco... Esa es la reflexión, ¿no? Deberían estar ya trabajando todos los despachos. Sí, trabajando, están trabajando, ¿no? Pero claramente no es sencillo porque aquí tienes, lo difícil es llegar al punto de equilibrio en el que eres capaz de defender los derechos de privacidad de los individuos, de las personas, pero al mismo tiempo eres capaz de no perderte este mundo. O sea, yo creo que claramente tienes que sacar las ventajas del mundo digital y de la explotación de los datos. Entonces, hay distintas aproximaciones y yo diría, por ejemplo, pues en Estados Unidos, en Asia, son unos entornos más laxos, es decir, que están potenciando más el que se haga capaz de potenciar la economía del dato y sacar todos los beneficios. En general, Europa ha sido más proteccionista, ¿no? Ha sido más el defender y el no permitir el uso de los datos. El año que viene va a entrar en vigor una nueva regulación a nivel europeo, o sea, de hecho, de aplicación a todos los países europeos, que se llama el GDPR, que está intentando regular eso, ¿no? Y estamos todas las empresas, todos los organismos intentando llegar a lo que decíamos, ese equilibrio, evidentemente, en proteger los datos de las personas, pero que permita el desarrollo, porque las regiones, y en este caso lo que no queremos que ocurra es que Europa se quede atrás por no entrar en este mundo. Entonces, está y claramente es una preocupación de muchos porque es lo que va a marcar el futuro. Julio. No, mi pregunta va a un tema que me preocupa un poco en el sentido siguiente. Cuando
comenzó todo el tema del avance de la biotecnología y de la medicina y demás, surge automáticamente un tema que se llama la bioética. ¿Ustedes creen que va a faltar mucho en que aparezca de alguna manera esta tecnoética, digamos, o big data ética, no sé cómo llamarlo, pero me parece que es un punto que debería surgir, sin duda, el tema ético? Está en este momento en la mesa de discusión de toda la industria, porque justamente o se resuelve este tema o la industria nos vamos a perder la industria, se va a desaparecer. Y de hecho hay posiciones encontradas y hay gente, sobre todo alrededor de la inteligencia artificial, es donde salen más los desafíos éticos. Hay varios desafíos éticos. Uno está lo que llamamos la dictadura de los algoritmos, hasta qué punto, cuando tú tienes más propensión de comprar un producto de lujo, solo se te ofrecen los productos de lujo, pero claro, tú como tienes un nivel de renta bajo, nunca te van a proponer un producto de lujo. Entonces están limitando tus opciones. ¿Esto tiene sentido? No. Hay una dictadura de que porque tú tengas más propensión a contraer una enfermedad, es justo que te cobren más por el seguro de médico. Pues todos estos debates están en la industria. El otro debate es las desviaciones, los sesgos de la información. Los algoritmos se entrenan a partir de datos históricos. De hecho, hubo un debate en la industria si había un algoritmo que era racista, ¿no? Y el data scientist tuvo que defenderse matemáticamente para ver que ese algoritmo de predicción del crimen, como esto que hemos hablado nosotros, daba que eran más propensos a cometer asesinatos gente pues de raza, pues de origen africano o que sea, ¿no? Entonces, esto fue, ¿por qué? Porque no es que el algoritmo fuera racista, es que estaba entrenado con datos históricos de gente que realmente había ido a la cárcel y eso sí que había sido racista. Por tanto, el duda es hasta qué punto estamos proyectando futuro nuestros prejuicios del pasado, ¿no? Y hay muchos debates de esta historia, sobre todo cómo somos capaces de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial con unos principios éticos y hasta qué punto dejamos que la industria vaya por libre y como ahora están produciéndose ya robots soldado autónomos, ¿no? O hasta qué punto determinadas cosas se está limitando. Lo que está claro es que el momento de tener el debate es hoy. Si esperamos tener el debate cuando esta industria está desarrollada, probablemente no lleguemos a tiempo. Y por eso lo que apuntaba de que los parlamentos, los legisladores empiecen a tomar conciencia de estos temas es una necesidad inminente. Y que cada uno de nosotros tome conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor también es muy importante. Porque si no, cuando la tecnología llegue, quizá ya no estamos a tiempo de ponerle límites a esa capacidad. Otra pregunta que se abre también es quién tiene que definir esos principios, porque al final, ¿quién va a definir, bueno, en el caso del coche que comentaba, quién es el que va a definir si yo como fabricante de coches quiero proteger a mis conductores o los ciudadanos? Entonces, claramente es algo que está muy en boga y que va a ser determinante, por supuesto. De hecho, hay una página que es como un juego, ¿no? No me sale ahora el nombre de The Moral Machine. The Moral Machine del MIT. The Moral Machine, donde puedes tomar la decisión, si tú fueras el que programa el algoritmo, ¿qué harías ante esta situación? ¿No? Entonces te ponen, y puedes entrar, está abierta, o sea, y ponen coche con 3 tripulantes y una abuela y una mujer con un carrito de un bebé, ¿no? Estrello el coche mato a los tripulantes, mato a los peatones. Y varias situaciones de inteligencia artificial para que el humano decida, donde ahí te das cuenta la complejidad de la programación de la moral de los algoritmos, ¿no? Que es... El problema es que ya es complejo, ya es un dilema moral para un humano. Para uno mismo. Pues imagínate, pero para una máquina. Tenemos que ir terminando. Vamos a ir a por las 2 últimas preguntas. Si os parece, os pido respuestas rápidas. Podríamos estar aquí toda la tarde también hablando de esos algoritmos que han tenido que desconectar porque entre ellos estaba creando un lenguaje que ni los humanos entendemos, pero no voy a abrir ese melón. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Carmen, siempre es tremendamente útil y fascinante escuchar la información y las reflexiones que comparte. Una pregunta para Elena y para Lula. Habéis hablado justamente, bueno, primero da gusto ver que haya un panel de mujeres hablando de Big Data y liderando, ¿no? Y sobre eso justamente va mi pregunta. Si tenéis alguna iniciativa desde Luca o desde Fundación Telefónica, en donde de alguna manera promováis o apoyéis el liderazgo femenino justamente en este tema de la gestión de datos. Y una pregunta para Carmen. Yo no sé si tenéis la misma percepción, seguramente en tu consultora no será el caso, pero compartiendo con contemporáneos de esta generación bisagra, o de esta generación en transición que hablabas, lo que sí nos damos cuenta que gente que de mi generación sabe de negocio y se está vinculando mucho a saber de datos, de gestión de datos, se está encontrando que por un lado pareciera que las ofertas van vinculadas a los jóvenes, a las nuevas generaciones,
porque son los que entienden de digital. Y por otro lado, pareciera que hay una especie de distorsión en el mercado de selección, donde hay muchas consultoras que están saliendo a hacer procesos de selección previos para ver cómo le venden la moto a las empresas, y lo que están haciendo es justamente desestimar ese anclaje de gente de la generación en transición que tiene conocimiento del negocio y que además tiene conocimiento de Big Data. Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué le recomendarías tú a esta generación de transición al momento de enfrentarse a esos retos para convencer de que precisamente tienen el valor de la experiencia y ahora la curiosidad y la inmersión en los datos? Sí, si quieres, solamente por la parte del talento femenino, claramente sí lo estamos potenciando en Telefónica y hay distintas campañas y programas de los que tenemos, y es verdad que a veces es escaso y creemos que también hay un tema cultural, que parece que este tipo de trabajos no son de mujeres. De hecho, hemos lanzado una campaña que os animo a ver, lo que se llama Mamá quiero ser hacker. Porque a veces es que las niñas, nosotros mismos les estamos mediatizando para que hay ciertas labores que son de hombres y de mujeres. Y hemos lanzado una campaña en este caso en la parte de seguridad de profesionales que tenemos que son hackers y que son buenísimas, ¿no? Entonces, pero cuesta conseguirlas. O sea, yo creo que las empresas sí estamos haciendo una labor de intentar tener balanceado, porque es bueno tener distintas perspectivas y las mujeres aportamos cosas muy complementarias, pero cuesta y no solamente tener las personas en la universidad que existen, cuesta que luego quieran dedicarse a este tipo de funciones, ¿no? Es un tema. No me quiero alargar más porque este sí que es un tema. Respecto a los programas de formación desde Fundación Telefónica concretamente, específico para mujeres, lo miro a Luismi porque al final el área de empleabilidad es su especialidad. A lo mejor puedes incluso contestar tú. Sí intentamos buscar ofrecer oportunidades de inclusión en el mundo digital a todas las personas que quieran participar de nuestros programas formativos. Online no tienen barreras, los presenciales hay algunos límites también porque hay cupos limitados. Concretamente la formación en Big Data, por ejemplo, es una formación muy demandada y es un lujazo poder hacerla y tiene cupo, por lo tanto hay que seleccionar. Y específico para mujeres, hay un programa. Sí, bueno, rápidamente estamos en pilotos para hacer desarrolladas de front-end. Tenemos a 30 mujeres en 2 pilotos con una asociación que se llama DALAB, de la mano, aquí en Madrid. Y bueno, también a nivel intergeneracional, como decía el compañero, para la juventud experimentada también estamos insertando toda esa experiencia en nuestro aprendizaje en programas de empleo como lanzaderas y demás. O sea que estamos y habrá que ir potenciándolo más. Y ahí completando, Elena, realmente hay un tema también de dificultad de encontrar mujeres que les atraiga a trabajar en esto. O sea, de hecho, fue una de las... El equipo, o sea, nosotros intentamos incorporar más chicas para ser más diversos a la hora de pensar. Nos complementamos muy bien, hombres y mujeres, y cuesta un poco más encontrar estos perfiles. Ahí el reto está también para los que hacen selección en esto. Yo comentar, la política de diversidad que tiene Telefónica, que se ve forzada a cada posición directiva de que en la terna final haya como mínimo una mujer. Ojo, y que los entrevistadores también haya una mujer, que también es importante. Básicamente para hacerlas visibles. Si no es buena, pues no hace falta que la fiches, pero evidentemente hay tantas mujeres buenas como eres. Siempre digo que la igualdad plena va a ser cuando una mujer muy mediocre esté en puestos de poder, porque no solo suben las buenas. Entonces, cuando haya la misma proporción de hombres mediocres y mujeres mediocres, habremos llegado a la igualdad. A título particular, y hace poco menos un año, en marzo, y lo voy a repetir este año, aquí en la Fundación Telefónica organizamos el Women in Data Science, de lo cual yo soy embajadora de la Universidad de Stanford para Madrid, del programa Women in Data Science, que es un programa que justamente quiere visibilizar las mujeres en el sector de Data Scientist. Me acogió la Fundación en un evento. Vamos a aprovechar el marzo del año que viene con una mujer trabajadora también a organizarlo, y os vamos a invitar pues que suma pues a todas las iniciativas que tiene Telefónica, y a Women's Age, que también organiza la Fundación de manera regular. Y lo que me decía, estoy y apuntando, hay una cosa muy importante. El talento ni tiene género ni tiene edad. Necesitamos talento, necesitamos desarrollar nuevas habilidades. No depende si hace qué carrera tú estudiaste ni si estás desocupado. Necesitamos nuevas habilidades, nuevos talento, y creo que justamente una manera de conseguirlo es con esta oportunidad que nos da la Fundación Telefónica.
Sabía que lo de preguntas rápidas, respuestas rápidas iba a ser difícil. Bueno, mi pregunta va sobre el coche autónomo. Sé que es una pregunta que es un poco marrón, pero bueno, algo malo tenía que tener ser orador. ¿Vosotros os compraríais un coche que pudiese decidir en un futuro el poder mataros? A ver, me dices. A ver, mi coche actual, estando yo al volante, también puede... es menos fiable aún, Es probablemente. menos fiable, posiblemente, sobre todo si es de noche, Me refiero con lo como cual posiblemente sí. Como comprador, ¿preferiríais tener un coche egoísta que dijese prefiero proteger a mi comprador? Eso ¿O dice un Mercedes, coche ¿no? altruista que dijese, bueno, voy a decidir entre la mejor opción ética? Es que la verdad del fondo, o sea, está bien contar la anécdota, pero la verdad del fondo es que tampoco funciona así. La verdad del fondo es que tú no tienes un ordenador con un algoritmo con una serie de reglas predefinidas que dice si pasa A, haz B. Eso sería determinístico, no es un modelo determinístico, es un modelo probabilístico y que además funciona a tiempo real. Todos los modelos de coche pilotado llevan al nivel 4 de autopilotado, que significa que si lo pones en el máximo, ha de haber una persona al volante aunque no haga nada, solo para que tenga la posibilidad de desconectarlo y tomar el control. Entonces, evidentemente va a haber eso. Pero el cambio del coche autónomo cambia un hábito que va a ser irreversible. Que vosotros ya no compráis coches. No. Y ahora se compran coches, se compran viajes, se compran trayectos. Los coches se comparten o se alquilan a horas. Por lo tanto, a mí tanto me da quien me lleve. Y está cambiando el hábito. Y esto lo sabemos en la compañía, que antes, pues cuando uno era un directivo, le daba una plaza de parking. Y al último directivo, que es bastante joven en esta organización, le dio una plaza de parking y dice, ¿para qué me haces una plaza de parking si no tengo coche? No se me había ocurrido, ¿no? Porque yo ahorraba para tener el coche y el carnet con los 18 años. Pues igual no habrá carnet de conducir y no habrá coches ya. Están cambiando los hábitos. Y yo creo que va a ser una revolución imparable y que está aquí. Y todo el mundo tenemos la opción de, como si ahora mañana quieres seguir comprándote un diésel que contamina más que el coche eléctrico. Va a ser tu decisión. Pero la tendencia natural va a ser que es un cambio irreversible. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Compraremos servicios o no? Porque el otro día en la CB decía el director de estrategia de Renfe que igual nos sale gratis el trayecto Madrid-Barcelona por nuestros datos. Quiero en un tuit, en 140 caracteres, que transmitáis cada una de vosotras algún mensaje de optimismo, de consejo, lo que consideréis, a diferentes públicos que nos vamos a dirigir. Empezamos por Elena. Quiero que te dirijas a los jóvenes y a la juventud experimentada. ¿Darles algún mensaje, algún consejo en el mundo en el que estamos ahora mismo? No, yo simplemente es un mensaje de optimismo. Evidentemente estoy de acuerdo, da igual, o sea, no estamos hablando de jóvenes ni de mujeres, etcétera, es general. Esto es apasionante. O sea, realmente yo recomendaría a cualquiera que tenga inquietud, ganas de aprender y una curiosidad extrema, porque esto es el realmente estar continuamente, esto es apasionante, es lo que viene y además es muy divertido. Entonces yo a todos los que tengan estas inquietudes les animaría a que entren en este mundo. ¿Y en Telefónica les vamos a ayudar a encontrar trabajo también? Bueno, en Telefónica evidentemente necesitamos perfiles y estamos contratando a todos y evidentemente intentaremos contratar. No puedo garantizar a todos, pero claramente sí. Carmen, a ti te pido que te dirijas. Aquí hay algunos empresarios o puestos directivos de grandes empresas o medianas. Te he pedido que les transmitas a ellos algún consejo, algún mensaje. El dato va a ser el nuevo paradigma empresarial, la fuente de ventajas competitivas y os animo a que os animéis y aceleréis esa adopción porque va a ser justamente clave para vuestro negocio futuro. Y Lula, también veo caras conocidas de alguna fundación, Fundación Tomillo está por aquí, alguna otra asociación del sector social. ¿Qué consejo le darías para empezar a organizarse, para empezar a pensar en datos? Bueno, que estructuren su información, que capturen cuantos más datos puedan de su acción de la manera más ordenada y más limpia posible, que el valor que se puede extraer de analizar lo que hacemos cotidianamente es enorme, sobre todo de cara a nuestros beneficiarios y ayudar a más personas o hacerlo de la manera más eficiente posible, llegando a quienes más nos necesitan con las mejores soluciones para ellos. Muy bien. Muchísimas gracias a las tres. Creo que ha sido muy interesante. Se han dicho muchas cosas en esta mesa. Hemos hablado de prevención, de personalización, aprendizajes, la barrera cultural que genera toda esta transformación en las empresas, pasar de esa visión reactiva a predictiva,
todo el tema de la ética, que también es una de las grandes preocupaciones, legislación. Espero que os invitamos a que sigáis profundizando. Nosotros os invitamos a que desde Fundación Telefónica os animéis a visitar todo lo que estamos haciendo en todo este entorno, no solo en torno a la empleabilidad digital, sino también en todo el entorno de la educación, de la cultura, hasta nuestro propio voluntariado está siendo digital. Os invitamos a que seáis amigos de nuestras acciones y que poco a poco nos vayamos conociendo un poco más. Yo me quedo, para terminar y cerrar, con una de las frases que se han dicho ahora casi al final, y es que el talento no depende de edades, de género. Yo diría y añadiría que el talento es más una cuestión de actitud, y todos los que estáis aquí seguro que tenéis esa oportunidad. Gracias por asistir y buena tarde. Gracias.